Las jornadas que tuvimos ayer, que fueron muy ricas, tanto por la mañana como por la tarde, me hicieron pensar sobre una paradoja que se da cada vez que abordamos este tema, que en realidad son dos temas, ¿no? Cada vez que cruzamos estos dos grandes temas, que son el arte y la migración, aparecen dos maneras de abordarlo o dos enfoques que parecen contrapuestos, pero que en realidad se nutren mutuamente, ¿no? En primer lugar, aparece inevitablemente la figura del artista migrante, ¿no? Obviamente, si hablamos de arte y migración, vamos a hablar de artistas migrantes. Y surge esta idea del migrante frente a la migración. Y con esto quería como empezar, ¿no? Es diferente cuando hablamos de migrantes que cuando hablamos de migración. Cuando hablamos de migrantes, hablamos de individuos que nos narran su tránsito, casi siempre en primera persona, nos hablan de un viaje propio con el que es muy fácil empatizar. Y sobre todo quiero que la empatía sea como un punto al que volvamos en esta jornada de hoy, ¿no? Porque me parece muy, muy importante poder empatizar con el yo migrante. ¿Y por qué cuando hablamos de individuos, del yo migrante, se hace fácil la empatía? Bueno, quizá ayer mismo lo apuntaba Julianela en su presentación y lo decía David también, porque la historia de la migración se remonta a la historia misma de la humanidad, ¿no? O sea, hace referencia obviamente a nuestro pasado remoto, prehistórico, nómada, pero también a cómo se ha ido construyendo casi que la civilización. Siempre toda nuestra historia está construida a partir de viajes. Y aquí no puedo evitar que me salga la profesora de historia que soy, ¿no? Y dar algunos apuntes no solo del pasado prehistórico, sino también de la antigüedad, de quizá el surgimiento de la épica como género literario, tiene que ver también con el viaje, y cuando hablamos de viaje hablamos de migración. A lo mejor otro tema para debatir es la diferencia entre turista y migrante, ¿no? Entre viajero y migrante, pero en un primer momento viene a ser lo mismo, el sujeto que se mueve, que va acompañado de una idea de éxito, que también hablábamos ayer, ¿no? De me muevo porque me va a ir mejor en otro lugar. Ese sujeto es el que hace nacer la épica como género literario y esta cosa que los griegos llamaban literatura periegética, que es estos relatos de viajes, ¿no? Periegético tiene que ver con alrededor del Egeo, que era el mundo conocido en ese momento. El sujeto que viaja siempre narra su viaje, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y como digo, bueno, y terminando ya con el pasado histórico, hay algo que me gusta mucho contarle a mis estudiantes cuando hablamos de la antigüedad y hablamos de Roma, es que en el Imperio Romano, hace nada menos que 20 siglos, se creó por primera vez una red de carreteras, ¿no? Una red de caminos viales que recorrían todo el mundo conocido. Todo este sistema de calzadas hizo posible el viaje. Y a la vez que se crearon las carreteras, se creó el sistema unificado de correos. O sea, la carta y el viaje han ido siempre de la mano. Todo sujeto que viaja se narra y narra a los demás cuál es su viaje. Y esto sigue sucediendo, ¿no? Ayer mismo con las videocartas del archivo fílmico de por la mañana estábamos viendo eso, que todo el que viaja necesita narrar su viaje para hacerlo real. Y en ese sentido, como decía al principio, es muy fácil empatizar con ellos, porque todos estamos atravesados por la migración. Si no migraste tú, migró tu abuela, y si no, hasta el pueblo más originario de todos habita una tierra que en algún momento ha sido corredor migratorio, ¿no? La migración forma parte de nuestra historia como civilización y como individuos. Sin embargo, como decía, cuando hablamos de migración no hablamos de migrantes y es difícil empatizar. Cuando hablamos de migración le colocamos al discurso ciertos epítetos, hablamos del problema de la migración, hablamos de crisis migratorias, hablamos de flujos, de corredores, hablamos del otro, ¿no? Es un momento en el que nos situamos como si nosotros no fuéramos migrantes ni estuviéramos atravesados por un discurso migratorio, el migrante fuera otro del que podemos hablar en tercera persona, ¿no? En ese momento en el que ayer alguien utilizó la palabra horda, ¿no? La horda migratoria. Es imposible empatizar con la horda, ¿no? La horda es todo lo contrario al individuo. La horda actúa casi sin cabeza, ¿no? Es imposible ponerte en el lugar de la horda. La miramos desde fuera como quien mira la migración de las ballenas hacia aguas más cálidas o las golondrinas en primavera, ¿no? Y de alguna manera me preocupa, no sé si
es el verbo adecuado, pero bueno, sí me preocupa esta mirada como la otredad, ¿no? Porque siento que este discurso del migrante como el otro es el que cala a nivel político y es el que hace imposible que existan políticas migratorias que sean empáticas, ¿no? Que ayuden realmente al migrante individuo y no tanto al flujo migratorio de que salga esta horda de mi país y pase al siguiente país. Y por eso, claro, tenemos que diferenciar, o siempre diferenciamos cuando hablamos de arte y migración, del artista migrante que nos habla en primera persona de su relato, del artista que va a la frontera a documentar el hecho migratorio, ¿no? A poner la cámara allí o a poner su dispositivo de mirada, ¿no? Su manera de hacer arte para contarnos algo que está pasando fuera de él. No obstante, como en todo, no existen solo estas dos maneras de mirar la migración desde el arte, ¿no? Sino que obviamente entre estas dos posturas hay un millón de posturas intermedias y de contradicciones y de lugares donde uno se sitúa sin saber exactamente si está siendo parte o no, si está tratando al otro como otro, o si está favoreciendo la empatía o no. Y sobre todas estas contradicciones me gustaría que hablásemos hoy, y es por eso que he traído la película de Marcel Beltrán, La Opción Cero, porque bueno, yo he tenido el beneficio de ser una de las pocas espectadoras de esta película, que es muy reciente, ¿no? Creo que es 2020, ¿no? 2021. Sí, 2020. Te doy la palabra, espera. Eh, esta película, bueno, ahora Marcel nos va a hablar, vamos a tener tiempo para hablar sobre ella. ¿Hay alguien con el micro abierto? Esta película es un largometraje documental que cuenta, o sea, que documenta el tránsito de un grupo de cubanos atrapados en esto que llaman el tapón del Dairén, ¿no? Esta selva panameña que funge casi como frontera entre el sur y el norte. Y este grupo de cubanos, bueno, pues ahora vamos a ver algunos fragmentos y hablar de la paradoja migratoria y de todas las contradicciones que nos plantea. Nos habla del migrante, pero también nos habla de la migración y de esta crisis. ¿Qué más? Bueno, además de la película, que viene muy bien para hablar de este tema, tenemos la suerte de contar con Marcel Beltrán aquí. Marcel es cineasta cubano, es, podríamos decir, o puedo decir yo, una de las voces más interesantes del documental cubano, quizás por lo poético de su obra, ¿no? Yo conozco bastante la obra de Marcel y el punto en común que siempre se repite es como una mirada lírica, una mirada poética que se contrapone contra los temas que no dejan de ser crudos y políticos, ¿no? Una manera de enfocar el documental que nos coloca a nosotros como espectadores siempre en un lugar muy difícil, en un lugar en el que por un lado nos enamoramos de la obra en conjunto, pero por otro lado ideológicamente el tema nos remueve por dentro, ¿no? Bueno, Marcel, las películas de Marcel han sido proyectadas y premiadas en festivales tanto cubanos como del mundo, además de documentales, ha hecho varias incursiones en la ficción y también se dedica a dar clases, seminarios, asesorar proyectos en distintos espacios educativos y laboratorios de Cuba y el mundo. Así que bienvenido, Marcel, muchas gracias por estar aquí. Oh, gracias a ti por la invitación, por la presentación, y la verdad es que me resulta realmente inquietante, ¿no? Saber que podemos conversar hoy aquí, porque es un tema sin duda no solamente profundo, sino conmovedor también. Es bastante difícil hablar sobre los procesos migratorios, sobre los migrantes, esto que involucra también un poco una instancia que es la más dolorosa, que son los refugiados, las personas que piden asilo, ¿no? Y dentro de esto hay una diversidad que es realmente muy grande. Entonces, bueno, agradecer a la universidad, a ti, este encuentro y la posibilidad de conversar, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Y muchas veces lo que podemos
realmente hacer, ¿no? Como seres, como individuos sociales, ¿no? Hacer nuestra parte también está en esto, en dialogar un poco. Una de las cuestiones que atraviesa la película, Livia, y que fue, vamos a decir, como mi observación inicial, ¿no? Era justamente la ausencia de palabras para los migrantes, ¿no? El migrante está rodeado de un inmenso silencio, ¿no? Un silencio que además está cubierto por palabras, ¿no? El migrante constantemente pide un auxilio, muchas veces está presente en los medios, pero está presente de una manera totalmente silenciada, ¿no? No está para ser escuchado, ¿no? Y en esta crisis yo creo que lo novedoso, lo nuevo es el dispositivo telefónico, o sea, es el hashtag, ¿no? Es el comparte, es en todo esto, ¿no? Porque estoy seguro de que diariamente se producen miles, cientos de miles de horas, ¿no? De migrantes registrando sus procesos migratorios, ¿no? Y estas imágenes están, vamos a decir, formando una memoria de la inabarcable, ¿no? Que no nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos migrantes cubanos, ¿no? Para mi sorpresa, el pueblo cubano, a pesar de tener grandes dificultades para entrar en internet y tener conexiones, y es un ser muy tecnológico, ¿no? Que siempre está muy al tanto de la tecnología y sabe todo. Entonces, bueno, estos migrantes cubanos que yo conozco en Panamá, en el momento en que ya habían atravesado la selva, eran todos migrantes que se comunicaban y que hacían todo a través de los teléfonos y que iban registrando este viaje, ¿no? Un poco el inicio del proyecto, digamos que tiene que ver con una motivación primaria, ¿no? Que yo tenía como cineasta, vamos a decir, ¿no? Bueno, podríamos pensar que hay distintos tipos de cineastas, ¿no? Está el cineasta cazador de mariposas, está el cineasta pescador, ¿no? Que va ahí buscando, y está el cineasta también que mide distancias, ¿no? Que simplemente se ubica en un punto e intenta establecer, ¿no? Su relación con aquello que les rodea, ¿no? Este proyecto era un poco el cineasta cazador de mariposas, ¿no? Es ese cineasta que se sienta y dice, un gran tema realmente, ¿no? Para hablar sobre la sociedad cubana y los problemas que atraviesan a Cuba, es el problema migratorio, ¿no? El asunto migratorio, los migrantes cubanos, estos que están, vamos a decir, haciendo un recorrido insospechado, ¿no? Estamos hablando, para los que no estén al tanto de esto, ¿no? La migración cubana, la más contemporánea, puede salir en avión desde La Habana a Guyana, donde en un momento no era necesario tener visado, o a Uruguay, donde era más fácil obtener un visado, y a partir de ahí recorrer todo el continente con la misión de llegar a la frontera con Estados Unidos y entregarse pidiendo un asilo político, ¿no? Contrasta con la migración de los años 90, que era simplemente lanzarse al mar, ¿no? Hacer estas 90 millas, y estos balseros que son, vamos a decir, los más conocidos, ¿no? Porque tuvieron además muy buen marketing, ¿no? Estos balseros, se hicieron películas, se habló mucho de ellos, ¿no? En cambio, esta migración es una migración mucho más extraña, en cierto modo, ¿no? Hay que salir en avión, por lo tanto hay que tener ciertos medios, ¿no? Puede comprar un billete, hay que rentarse en un lugar, la mayoría usan coyotes, aunque ya se ha creado una suerte de memoria del migrante también, donde ellos saben todo, saben los pueblos por donde deben pasar, pero aún así hace falta más que un bote, ¿no? O más que el deseo. Y muchos de estos migrantes cubanos lo que hacen es vender sus propiedades en Cuba. O sea, la casa de la madre, el automóvil del padre, lo que sea, y salen de Cuba, vamos a decir, con este dinero y con un boleto de ida, ¿no? Sobre todo porque ya saben que dejan detrás
un mundo al cual ellos no van a querer regresar, o al cual regresar sería también una especie de derrota de carácter moral, ¿no? Moral sobre todo, ¿no? Ahora, este migrante, ¿no? Que este migrante cubano, yo me atrevería a decir, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, es un migrante ingenuo, ¿no? Sí. Quizás todo migrante es un migrante ingenuo, pero el migrante cubano no tiene idea de lo que se va a enfrentar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el status quo, vamos a decir, de la sociedad cubana, ¿no? Con la información que nosotros tenemos de lo que existe fuera, de lo que hay fuera. Y tiene que ver también con que en Cuba, en fin, nosotros vamos a decir que armas no tenemos, no estamos acostumbrados a lidiar con personas armadas, ¿no? Con cuestiones de narcotráfico duro, ¿no? Y tampoco tenemos la menor idea de lo que es una selva. En Cuba no hay selvas, ¿no? Entonces, tú dices, vamos a cruzar la selva, y claro, en la película un poco aparece este espíritu jovial, ¿no? De vamos a cruzar, sí, ni selva ni animales salvajes, exactamente. O sea, entonces, bueno, cruzar la selva para un cubano sería algo así como una cruzada, ¿no? Donde vamos todos muy alegres y qué sé yo. Y de pronto se encuentran con que, claro, es mucho más complejo que esto, ¿no? Es todo mucho más complejo que esto. Por ahí empezó un poco, vamos a decir, mi motivación de cineasta, ¿no? Ese cineasta cazador de mariposas, que anota en su pequeña libreta y que dice, bueno, qué bueno sería hacer un proyecto sobre esto, pero claro, hay una dificultad muy grande que tiene que ver con cómo hacemos esto factible, real, ¿no? Siendo un cineasta cubano residente en Cuba. O sea, no da como para caerle atrás al tema simplemente, ¿no? Y filmarlo, ¿no? Es algo que se tiene que dar. Por tanto, ese proyecto estaba ahí, estaba como acostumbramos, ¿verdad? Escrito, una sinopsis, tranquilo, ahí en la gaveta. Y bueno, de pronto aconteció lo siguiente, ¿no? Yo estoy visitando el Festival de Panamá, que acostumbro a ir por un taller que imparto de cine para niños y adolescentes. Y una amiga me comenta que ella sospecha que cerca de su casa hay un grupo de personas que parecen ser cubanos por el modo en que hablan, ¿no? Por supuesto que yo le pedí que me llevara a este lugar, ¿no? Y este lugar era Cáritas, ¿no? Era un centro de Cáritas donde efectivamente habían un grupo de cubanos, ¿no? Sentados en la acera, lo cual ya me rectificó que eran cubanos, ¿no? Este gesto tan cubano, estar sentado en el contén de la calle conversando. Ahí, bueno, hablé un poco con ellos, yo no entendía muy bien realmente. Confieso que la ausencia de información sobre estos temas en Cuba hace que uno no esté del todo relacionado con los detalles, ¿no? Hasta que ellos me invitan a pasar al patio de esto. Y ahí yo descubro que hay un sinnúmero de casas de campaña y una situación con ancianos, mujeres embarazadas, niños, en fin, ¿no? Para mí todo esto fue, Livia, muy conmovedor, y te juro que en ningún momento pensé que yo iba a hacer una película ahí. O sea, aquello del cineasta cazador de mariposas se había quedado en la mariposa probablemente, y el cazador se quedó muy quieto porque realmente yo estaba muy conmovido, muy en estado de shock, ¿no? Lo siguiente es que, claro, al yo empezar a relacionarme con ellos, a conversar con ellos, surgen dos cuestiones, ¿no? La primera es una gran sospecha, ¿no? ¿Qué hace un cubano que está visitando Panamá, Ajá. que tiene visa para entrar en los Estados Unidos, o donde quiera, vamos a decir, metido aquí, ¿no? O sea, o este es agente de la CIA o es agente del gobierno cubano, vino a investigar alguna cosa, ¿no? Y eso es como un gran fantasma que tenemos nosotros en Cuba, que tiene que ver mucho un poco con la manera en que somos perseguidos y nos perseguimos, ¿no? Esta cosa un poco de la paranoia social. Y la segunda cuestión tenía que ver ya con un orden, vamos a decir, humano, ¿no? Si realmente esto te interesa porque te interesa o es porque tú quieres hacer una película sobre esto, que ya es como otra cuestión, ¿no? Entonces fíjate cómo ya
solamente el primer encuentro, hay cuestiones éticas que son importantes, ¿no? Y que se resolvieron muy rápidamente. Yo no quería hacer una película, no estaba pensando en eso. Yo estaba de visita en ese lugar, por tanto no, en fin, no llevaba ningún equipamiento. Y por el otro lado, creo que se dieron rápidamente, cayeron en cuenta de que no era, en fin, ¿no? Agente de nada, ¿no? Y que simplemente estaba allí por una experiencia humana, ¿no? Por saber sus historias de vida. Y en ese momento, entonces, bueno, vamos a decir que vino el punto de giro, ¿no? Ellos me pidieron a mí que hiciera la película, ¿no? O sea, si tú eres cineasta, estás aquí, nosotros todos, una cosa que se repite mucho en El Migrante, ¿no? Yo quiero hacer un libro cuando acabe este Ajá, recorrido. decía que siempre narra el viaje, ¿no? ¿No? Yo quiero al final, y esa es una de las razones por las cuales los migrantes muchas veces registran su viaje, ¿no? De alguna manera ese video donde ellos están en el esfuerzo físico, narra una épica, ¿no? Es como una épica que después va a ser, vamos a decir, el video del triunfo, ¿no? Ese viaje aristotélico, ¿no? De la pobreza a la riqueza, de ese movimiento, ¿no? Entonces, hay mucho de eso y hay otra cosa también que es muy interesante y es que el migrante también usa el teléfono como un arma de defensa. O sea, lo nuevo en esto está en que el migrante ya no graba sus memorias, sino que las transmite en vivo. Entonces, Ujú. la película está llena más de transmisiones en vivo por Facebook, etcétera, que de videos grabados, ¿no? O sea, lo cual es un pensamiento ya es distinto, ¿no? Que Y, eso es súper interesante, ¿no? Porque justo ayer teníamos, perdón que te interrumpa, pero tuvimos toda una sesión por la mañana hablando de las videocartas, que los artistas que habían elaborado este archivo nos decían que ahora en la era de la sincronía se había perdido la videocarta, ¿no? Y vaticinaba la muerte de la videocarta. Y yo pensaba, bueno, la videocarta a lo mejor muere, pero nace la directa. O sea, no, el estudiante no deja de filmarse. O sea, ahora está en el momento preciso en el que está migrando, grabándose todo el rato y como tú dices, lo usa como arma de defensa, ¿no? Como, exactamente, porque bueno, en esto, o sea, si aparece un paramilitar, un militar, un lo que sea, ¿no? Está expuesto, en cierto modo siente la presión de estar expuesto, ¿no? Ante organismos observadores de derechos humanos, o prensa, o lo que sea, ¿no? En cierto modo, yo estoy registrando esto que está aconteciendo, ¿no? Y funciona, ya sabemos que hasta cierto punto funciona, ¿no? Lo cual no quiere decir, yo regreso al tema del silencio, y que del otro lado en Facebook haya alguien que esté realmente escuchando. Pero sí es como un mecanismo un poco artificial de compañía, ¿no? Donde se fabrica una suerte de compañía, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo surge, vamos a decir, como mi interés ya en atacar la película, ¿no? Porque ver también un grupo de gente, vamos a decir, en un lugar un poco hacinadas, en fin, eso no es igual película, ¿no? Cuando ellos comienzan a compartir conmigo estas memorias, estos videos, ¿no? Y yo empiezo a notar que no es solamente la expresión de una voz, sino de muchas voces, ¿no? Y hay algo que me llama también la atención, Livia, que tiene que ver con esto de las voces, ¿no? De cómo el migrante, yo empezaba a asociar al migrante con un coro, como tú decías antes, que canta sin director y sin partitura, pero que canta a voces, ¿no? Y ese canto, que es un canto, vamos a decir, que no es armónico, que es totalmente enarmónico, disonante, es el coro de los migrantes que no tienen ningún director, pero que canta al unísono. Y la prueba de esto es que el migrante cubano, me refiero al cubano, pero estoy seguro de que se repite en otras, empieza a hablar en plural. Eso es fantástico, ¿no? Empieza a decir, nosotros queremos, ajá, empieza a hablar en plural, o sea, no dice yo quiero, sino nosotros estamos acá, nosotros llegamos, y de pronto a partir de ahí el yo, la singularidad se pierde, ¿no? Se pierde esa voz, ¿no? Empiezas a ser un alguien dentro de ese, una voz dentro de ese coro.
Bueno, yo creo que ahí ya la mecha, en fin, uno siente, dice, bueno, yo creo que aquí hay algo, además de que ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir, ¿no? Que fue un poco lo que me pasó. Sentí la responsabilidad también de hacer una película que es esa película que en términos, vamos a decir que humanos, ¿no? No siempre queremos hacer. O sea, era un poco una prueba para mí también, porque ya se sabe que vamos a atravesar cuestiones muy dolorosas, ¿no? Historias de vida eh, que te van a dejar una marca, una cicatriz, ¿no? Entonces ahí arrancó, vamos a decir, esta experiencia, este proyecto. Y en ese momento que yo estaba, vamos a decir, que este primer espacio donde yo filmo la película, yo te comentaba que no, yo fui preparado para ser un turista en Panamá. Por tanto, he llevado una pequeña camarita y un dispositivo de sonido que uno lleva un poco por oficio más que por... Y con eso se filmó la película, los fragmentos que van a ver, o sea, toda la película se hizo con esto, ¿no? Ahí vino otra idea que fue interesante, ¿no? Que fue un poco entender, vamos a decir que la precariedad de la imagen, ¿no? La porosidad de la imagen, ¿no? Las distorsiones de estos dispositivos más frágiles, más cercanos al celular que ellos usaron, era quizás el mejor equipamiento posible para estar ahí, ¿no? Yo estaba solo, filmé la película totalmente solo, entonces era inverosímil, ¿no? Que ese proyecto tuviese un presupuesto, un orden determinado y que yo llegara ahí con una cámara que filma no sé Porque, perdón, cuánto. después de ese primer encuentro, tú no volviste allí. Todo lo que filmaste, lo filmaste en ese encuentro. Lo filmé en ese encuentro, ¿no? Se filma un poco en ese encuentro, ¿no? Entonces, vamos a decir que es muy atropellado esta experiencia como rodaje porque no es una película que se pensó o se escribió específicamente, sino de que se va filmando y se va pensando. Por lo regular, ¿no? Ya lo sabemos, estas películas que se filman muy rápidamente demoran mucho tiempo después del montaje. O sea, el proceso de escritura está sucedido exactamente. Entonces, bueno, fue un proceso de montaje muy interesante donde pasó algo, ¿no? Que vamos a decir que la segunda Un cuestión punto de aquí. vista. Exactamente, que es que en ese proceso, vamos a decir que yo me vuelvo un migrante, ¿no? O sea, yo arranco la película viviendo en Cuba y termino la película viviendo en Brasil, ¿no? O sea, desde la perspectiva. La película se montó fundamentalmente en Brasil. Entonces, claro, yo sentía que todo esto, en cierto modo, también impulsaba sensaciones que podrían ser quizás más cercanas a las de ellos, ¿no? Tú lo explicabas muy bien. Yo creo que un migrante, en cierto modo, está poseído por un sentido de fe, de triunfo, ¿no? Que lo lleva casi a ser un héroe romántico, ¿no? Un Ajá. revolucionario. Y quien no esté en su carro no lo va a entender, no lo puede entender, no puede entender sus razones, sus motivaciones, no, uno se pone un poco a pensar, bueno, pero dejaste tu casa, dejaste tu mamá, dejaste a tu hija, no entiende cuál es la motivación esencial, porque uno se siente fuera de eso también, ¿no? Es muy fácil decir, yo no lo haría, sí, es cierto, ¿no? Hay relatos, por ejemplo, uno que estuve siguiendo, que salió en el periódico El País, este chico que llegó en el timón de un barco, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo un chico de 15, 16 años se sienta en el timón de un barco de contenedores, atraviesa todos los océanos para terminar en España, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay que salir del lugar de lo personal para simplemente escuchar, ¿no? Yo creo que son relatos que conviene escuchar más que crear como una fuerza polémica contra ellos, ¿no? Y ese fue un poco vamos a decir que mi acercamiento, ¿no? Como vieron, como notaron, se llega desde un dispositivo celular, ¿no? Este accidente que no se terminó siendo fatal, pero que es como una llegada, vamos a decir, accidentada que tiene todo migrante. Me parece este material que tiene mucha fuerza en ese sentido también. Siempre se llega de forma accidentada, sea cuáles sean
¿no? Tu forma de aterrizaje. Forma parte del viaje, ¿no? El Es accidente. exactamente, forma parte del viaje. Y luego también cómo está aquí esto de que ellos me dan la motivación, ¿no? Ellos me regalan, en cierto modo la película es una necesidad de ellos, ¿no? Es como si la película se convirtiese también en su Facebook, ¿no? La película es el Facebook donde van a estar sus videos, sus memorias, eh, no sé, aquello que no, yo siempre les dije, ¿no? La película no es un alegato de defensa, la película no es no tiene esa función, ¿no? Sobre todo, y esto tiene que ver quizás con eso que tú decías un poco al inicio, cuando me estabas presentando, decías, no, hay algo que se repite en los trabajos de Marcel, ¿no? Eh, yo soy vamos a decir que un hijo díscolo de mi época, ¿no? Para mí el activismo no es como mi fuerte, no es mi... Entonces mi acercamiento hacia temas que tienen una fuerza social y política viene sobre todo impulsados a través de cómo yo puedo establecer un mecanismo de reflexión que me ayude también a llegar a la forma, a trabajar esto desde la forma, ¿no? Te expresaba un poco al inicio esto del plural, esto de la pérdida del yo, el dispositivo telefónico, el hashtag, que es un símbolo abstracto tan vacío, ¿no? Que yo a lo largo de la película están dividida en 4 capítulos, ¿no? Entonces estos 4 capítulos primero aparece un uno, ¿no? Después aparece un 2, después aparece un 3 y un 4 y se hace como un hashtag, que es una cárcel en definitiva, ¿no? Un hashtag casi que se asemeja a la imagen de un barroco, de una cárcel. Y eso, vamos a decir que esos juegos, ¿no? Me interesan muchísimo porque creo que es un poco el camino que me interesa, ¿no? Descubrir cuáles son también las otras significaciones que están ahí cifradas, ¿no? Dentro de todos estos discursos de poder tan fuertes, tan hegemónicos, ¿no? Entonces, incluir la motivación, ¿no? en la película para mí era muy importante para saber que esto es una película que estamos haciendo un poco también juntos, ¿no? En ITFA alguien preguntaba, un espectador un tanto desinformado, me preguntaba, me decía, pero esta película se puede considerar una coproducción con los migrantes. Decía, bueno, en esos términos, vamos a decir, tan técnicos, no, pero sí, claro que es una colaboración, o sea, es un filme hecho desde una perspectiva donde hace falta, ¿no? La colaboración, la memoria, la inclusión de la vivencia personal. Y en ese sentido, no todo es, vamos a decir que esa memoria que va a la postal, ¿no? Hay mucha antipostal allí también. Y mucho recorrido que es doloroso, que es intrincado. Tú decías algo que tiene que ver con esto del arte y el cilio al inicio, ¿no? Y yo siento que el cine tiene dos cosas, ¿no? Una, que estos son temas de demasiada pertinencia para el cine, ¿no? El cine se debe, tiene el deber de ocuparse de esto, ¿no? Hacerlo visible. Sin duda. Y la otra cuestión tiene que ver con una cierta obligación a la cual somete al cineasta en términos de ser estrictamente creativo. ¿Por qué? Porque primero tenemos muchísima información de esto en la prensa. O sea, tal pareciera, yo te digo a ti, Livia, una película de migrantes, ya tú reproduces algo en tu cabeza muy rápidamente, ¿no? Tú dices, bueno, son gente que van a estar por aquí y por allá filmándose con tus Sí, tengo teléfonos. hasta la misma estructura narrativa que me la marca el viaje, así. Exacto, eso es cómo rompemos esto, ¿no? Cómo hay un rompimiento de esto en otros términos. Y la segunda tiene que ver con una cuestión que para mí es una reflexión personal, pero que tiene que ver mucho con el tema de ser cineasta, ¿no? De asistir a estas cuestiones, ¿no? De ser testigo de estas cuestiones. Y el cine tiene un problema técnico, vamos a decir así, ¿no? Es que, bueno, un artista exiliado es todo artista es un ser exiliado de su casa, de sí mismo, de su infancia, de sus memorias, ¿no? O sea, el exilio cabe incluso dentro de la propia
dentro de su propio hogar puede estar absolutamente exiliado, ¿no? Y ahí, bueno, surge una vocación artística con una necesidad de traducción en términos, vamos a decir, telúricos, sensibles, ¿no? Aquello de lo cual tú estás rodeado, pero no es del todo tangible, no es tangible, ¿no? Y esa cosa maravillosa que tenemos, ¿no? De los creadores de poder hacer nuestra familia en la creación, ¿no? Y decir, bueno, soy nieto directo de Mozart, ¿no? Y soy sobrino de Bergman y déjamelo así y no hay discusión, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con esto que yo creo que beneficia mucho a la literatura. Beneficia muchísimo a la literatura, que beneficia muchísimo a la pintura, ¿no? La cosa de estar lejos. Yo siempre siento que cuando se está lejos, en cierto modo, se escribe como con un motor, ¿no? Como si encendiera un motor. Pero el cine tiene ciertas cuestiones, sobre todo cuestiones técnicas, fíjate, porque a un cineasta cubano se le exige que haga películas cubanas y que hable sobre Cuba. Ajá, eso te iba a decir, que, o sea, que tú estás fuera, pero ellos no te hubieran compartido su material si tú no fueras cubano. O sea, Absolutamente. tú no has tenido el mismo viaje que ellos, no has pasado por todo Pero ellos vida, entienden que yo puedo, ¿no? Y del darle otro lado, exacto, y del otro lado tienes también una industria que te mira como, es pertinente que un cubano hable de temas cubanos, aunque sea en Panamá. Pero si estos fueran migrantes, vamos a decir, ecuatoriano. exactamente, bueno, ¿y qué hace un cubano, no? Aquí hay una expresión en Brasil, aquí hay una expresión que cuando se pone a exigir un poco, se dicen los brasileños entre sí, bueno, va para Cuba, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Es como, bueno, ¿qué hace un cubano indagando, ¿no? En cuestiones que eso tienen que ver con el acontecer político ecuatoriano, ¿no? Va para Cuba, ¿sabes? No es tu problema. O sea, Igual esto que apuntas es súper interesante también para la realidad del migrante, ¿no? Esto de que no, o sea, si te vas de tu país, no puedes hablar del país al que llegaste, tienes que seguir hablando del país del que saliste o hablar de la frontera, pero ya no, o sea, hay una imposibilidad de colocarte en ninguno de los sitios. Pero sí, a ti como cubano, estés donde estés, te van a exigir que hagas cine cubano, ¿no? El cubano. Exactamente, exactamente, ¿no? Yo ya te digo, no sé si es un tema que puede, en fin, haz pintura cubana viviendo en París, no lo sé, ¿no? Creo que se trasciende ese, pero sí, hablar, y después viene, ya sabemos, el tema de los fondos y la motivación de la película, y tú dices, bueno, tienes que justificar en cierto modo algo que no es necesario, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, aquí vamos a decir que todo esto para mí empieza a ser, ¿qué están diciendo por ahí? Hay un comentario por allá. Que tu micrófono hace ruido, que si lo puedes separar, creo. ¿Será este micrófono por Sí, acá? ¿Está sí. haciendo ruido ahora mismo, en este momento? Ahora mismo no. Ahora no. Debe ser que estaba yo con mi movimiento, gracias. Sí. Eh, ¿qué les estaba comentando? Ya, hay una, además de eso, tienes otro problema, Libia, muy grande, ¿no? Que el tema de los migrantes también tiene que ver con cuestiones de amistad y enemistad diplomática entre países, ¿no? Ajá, es un tema político. Es un tema estrictamente político, ¿no? Con Te tienes que organismos, posicionar, o sea, la película se tiene que posicionar y tiene sin duda, ¿no? que tomar partido, ¿no? Y que se plantean la pertinencia de tu presencia, cuestionan un poco el punto de vista, quieren saber, quieren tener información, ¿no? A un cubano, viene de dónde viene, ¿no? La misma pregunta que se hacen los migrantes, ¿quién eres tú? También se la hacen ciertos organismos, ¿no? Que en cierto modo están ahí con una labor de observación o de vigilancia, ¿no? O de vigilancia. Y es el caso de esta película. Ellos tenían aquí en este campamento, había un cordón policial, ellos no podían salir. Y yo, tuve que estar ahí como un migrante. O sea, vivir ahí como yo no podía tampoco estar entrando y saliendo constantemente, ¿no? Entonces, fíjate, son cuestiones como tú dices, bueno, esta película le va a funcionar, vamos a decir, a organizaciones que vigilan por el. No, esta película le va a funcionar a los migrantes mismos porque en ese momento ellos sobre todo están movidos por un gran deseo de que esa película los ayude objetivamente, no poéticamente.
¿eh? Ajá, ¿y en qué sentido los ayuda objetivamente? Bueno, imagina, ellos sobre todo tienen, YouTube está lleno de los testimonios que ellos hacen para hacer, en esta película, por ejemplo, yo excluí ese tipo vamos a decir, de testimonio más político, directo y hasta cierto modo influido por una desesperación, ¿no? Es la voz de la desesperación más que de ellos, donde ellos le hablan directamente, qué sé yo, al presidente de Panamá, ¿no? Ya. Ellos que quisieran que eso llegara y el presidente de Panamá dijera, sí, sí, vamos a regularizarlos a todos, no pasa nada, ¿no? Me conmovió el mensaje, ¿se entiende, no? Entonces, bueno, eso que es la voz de la desesperación, más que la voz de ellos mismos, ¿no? También hace que el migrante se politice. Migrante de Cuba, el migrante sale de Cuba como una necesidad, dentro de estas innumerables clasificaciones que tiene Naciones Unidas, que viene la Convención de Ginebra desde la Primera Guerra Mundial, y ¿no? Que los tipos de migrantes, tipos de refugiados y todo esto, ¿no? Por medio ambiente, por cuestiones de guerra, no, el migrante cubano está un poco en un limbo, Ajá. ¿no? Y era otro reto importante para la película, ¿no? Porque, bueno, el espectador promedio que da clic en una película cubana es un espectador que estuvo en Cuba. Y que estuvo en Cuba, en el malecón de La Habana, y se fotografió con la estatua de John Lennon y la pasó bomba. Y no entiende, dice, pero no es Siria, ¿no? O Ajá, no sea, estamos huyendo de la guerra ni de un terremoto, no, su vida no corre peligro. ¿Por qué salen de Cuba, no? Es lo que uno se pregunta cuando ve a esa exactamente. gente. Exacto. Y la respuesta más convincente es una respuesta política. Estoy Obvio. saliendo de Cuba por cuestiones políticas, ¿no? Muchos de ellos, vamos a decir que a mi juicio, son también migrantes tecnológicos, ¿no? Migrantes que quieren cosas, ¿no? Y que son Sí. cosas que no pueden tener en Cuba. Y Sí, que, porque esa respuesta política es como, bueno, pero ¿tú a qué te dedicas? O sea, que es que en Cuba no hay libertad de expresión. Y, dice, pues, y tú eres artista, tú la necesitas, ¿qué libertad de expresión estás buscando fuera de Cuba que a ti te haga falta, ¿no? Y es lo que tú dices, claro, es una libertad tecnológica, o sea, lo que quieren es... en cierto modo, hay muchos, no vamos a decir que todos, ¿no? Porque sí hay realmente algunos en fin, que fueron damas de blanco en Cuba o que tienen un pasado, ¿no? de activismo fuerte, ¿no? Y que sufren una persecución, ¿no? Pero del otro lado hay otros, que simplemente dicen, no, yo no quiero ni meterme en el problema, fíjate, yo lo que quiero Ujú. es tener un carro, una casa, derechos, y y para mí yo no entré a valorar nunca si eran legítimos o no eran legítimos, qué sé yo, ¿no? No pasa nada. Entonces, el punto aquí empieza a ser ese, que ese migrante se politiza y de pronto, esa politización sirve también para otras voces y es un gran problema, ¿no? Para mí era sobre todo un gran problema, porque yo los miro a los ojos y digo, "Mm, no te creo, ¿no? Pero al mismo tiempo sé que es la única opción que tiene. Entonces, como yo soy justo, ¿no? Hablando, actuando en la forma, haciendo una película que en cierto modo, entiende por qué tú estás ahí, pero que también, realmente tú lo que quieres es tener libertades, experiencias de otro tipo, ¿no? Y eso, negarlo, es realmente, bastante terrible, ¿no? Entonces, enfrentarse a todo este viaje, tiene una necesidad que a veces no es comprensible, ¿no? Eh, en fin, por este camino, Olivia, te puedes imaginar, ¿no? Esto se dice así rápido, pero para lograrlo con material ya preexistente y de una naturaleza rugosa, porosa, poco... Una de las labores que se hizo durante el montaje, vamos a decir, era hacer una reconstrucción de ese viaje. Ajá. Entonces, hay 20 minutos de película que son, vamos a decir, que el viaje a través de la selva, a través de material de casi 100 dispositivos telefónicos, de fragmentitos, donde se logró como una continuidad, pero eso fue armarlo y entender un poco la lógica de los días, fue, como todo una proeza, ¿no? Y es una película que tampoco persigue tener, un relato donde hay un personaje de estos que al final tú te preguntes, ay, ¿qué pasó con ella o qué pasó con él, ¿no? ¿Llegaron, no llegaron? Yo sentía un poco eso que te comentaba al inicio, que es, película coral. Aquí todo el mundo canta un poco lo que quiere, aunque sigue una directriz, pero no hay director de orquesta.
y esto suena como suena, y punto. O sea, no vale la pena tampoco poner luz, ¿no? sobre un relato. Y lo que estructura la película que vieron ahí en este fragmento son mensajes que yo intercambiaba con ellos, ¿no? O sea, los mensajes que ellos me mandaban, que yo sentía que tenían como cierta pertinencia, ¿no? Porque es lo personal dentro de todo este proceso, donde en cierto modo ellos van contando otras cuestiones, ¿no? Que no son visibles, ¿no? Y la película Pero igual ganaba. esto es muy bonito, a mí me gustó mucho de este fragmento que pusiste, la idea de que el personaje, de que ella te diga cómo tienes que hacer tú la película, ¿no? ¿Sabes lo que sería lindo? ¿Tú qué tipo de película vas a hacer? Ah, yo he visto documentales de eso, pero lo que sería lindo es que tú metieras nuestros videos, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que Se le sería da ese bueno. carácter coral, eso de que no es tu película, es la película de ellos hecha por ti. Exactamente, exactamente. Esa es la. No sé si podemos ver, hay alguien aquí que está comentando. Ah, creo que es muy cubano, sabemos cómo hacer todo. Sí, más o menos, ¿no? Es esa. Yo creo que también, quien comentaba, Julianela, ¿no? Yo Ujú. creo, yo creo que también es un poco ahí se nota una cierta confianza también, ¿no? Esa cosa que ella puede tener la libertad de hablarme, ¿no? Y de sentir que puede ser escuchada, ¿no? No solamente me dan el material para que yo, qué sé yo, haga mi alquimia, sino que mira, estaría muy Tienes que bien hacer que esto. fuese así. Estaría muy bien que fuese así, la verdad es que nos gustaría, ¿no? Y el gran ejercicio, muy difícil, fue ese, ¿no? Bueno, este es el inicio de ese viaje, ¿no? O sea, cómo yo salgo, vamos a decir, del campamento de Cáritas, ¿no? Donde de alguna manera se explica, incluso desde una directa de ellos mismos, por qué están ahí, quiénes son, cómo llegaron, hasta este momento en que alguien uno de ellos me comparte el recorrido, ¿no? Mira, esto fue así, así, y de ahí entonces, de ese video, empieza esta secuencia que dura como unos 20 minutos, de este viaje que empieza así como hablábamos, de una manera muy jovial, muy divertida, ¿no? Y se va oscureciendo cada vez más, se va oscureciendo, ¿no? Hasta Ujú. el punto en que se pierde en esa selva, ¿no? Sí, a mí aquí me pasa esto que te decía yo siempre sobre tu película, que me deja una sensación muy, muy incómoda, porque soy incapaz de empatizar con ellos. Esto quizá que tú llamabas ingenuidad, por no utilizar otra palabra, ¿no? Que tú dices, se elisió la rodilla, te está contando al principio, no, él se cayó, se elisió la rodilla, este se quemó, estás viendo al bebé, estás diciendo, pero claro que te quemaste, ¿cómo vas a ir en pantalón corto atravesando el continente, ¿no? Y los estás viendo que van en chancletas, que van de cualquier manera. Esta idea ok, yo empatizo con tu proceso migratorio, no pongo en duda tus razones para salir de Cuba y para querer migrar y el derecho a migrar de cualquier individuo, pero no puedo ponerme en el lugar de la persona que va a cruzar la selva en chancleta, sin agua, sin bloqueador solar. ¿Sabes? Como, ¿dónde crees que estás? Y me es imposible salirme de ahí, ¿no? Como de qué te crees, ¿no? Y también esta idea de que por ser cubano es diferente y debes recibir un trato diferente al resto de flujos migratorios, ¿no? O sea, a la marea hondureña hay que tratarla de una manera diferente a la cubana porque el cubano necesita y reclama que le den asilo, que le den visa y que le permitan libremente cruzar el continente para llegar a su destino. El resto puede atenerse a las leyes migratorias de cada país, ¿no? Pero el cubano tiene ese derecho. Y eso también como, ¿por qué? ¿Por qué el migrante cubano tiene derechos que no tiene el migrante hondureño o el migrante ecuatoriano? Eso me genera también muchas contradicciones al ver la película, o sea, la imposibilidad de empatizar y de verdad amar a estos personajes, ¿no? O sea, me caen mal, no puedo evitar que me caigan muy mal ellos. Y por eso este mal sabor de boca, ¿no? Que te decía, no puedo con ellos. Sí, sí, hay un poco de todo, fíjate. Quizás también yo creo que en esa mirada, ¿no? De cubano a cubano, ellos pueden sentir
que está el mejor depósito a estas experiencias, porque hay quizás una razón de fondo, ¿no? Más profunda que solamente de cubano a cubano se podría entender. Y es algo que yo, claro, sin negar, intenté también sobrevolar, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que no hacemos películas solamente con personajes empáticos, ¿no? Sí, claro. Ya sabemos que no solamente queremos, qué sé yo, ¿no? Sonreír. Entonces, sin negarme, ¿no? La posibilidad de darles la mano, de estar ahí, que yo creo que es sobre todo el gesto ya de haber empleado este tiempo para hacer la película, no sé, de acompañarlos espiritualmente en este viaje, está también, bueno, la cuestión de que las cosas tengan su nombre, ¿no? Y muchos de ellos, como yo te decía antes, tienen una misión muy clara, ¿no? Y algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa por lograr esa misión. Y no siempre cualquier cosa es válida, ¿no? Sí, también a mí me llama mucho la atención de este, llamémoslo, flujo migratorio cubano, el hecho de que haya un objetivo claro y inamovible, que es llegar a los Estados Unidos, ni siquiera a los Estados Unidos, llegar a Miami, ¿no? O sea, ¿por qué no se quedan en Panamá? ¿Por qué, o sea, si tu objetivo es salir de Cuba, cualquier otro país te hace cumplir ese objetivo, ¿no? Ya saliste de Cuba, te quedas en Panamá o te quedas en Brasil o te quedas en algún estado intermedio que te pueda dar visa de amparo, de tránsito, lo que sea. No, esos son solo lugares por los que pasar para cumplir su objetivo, que es llegar a Miami, ¿no? Eso también me genera... Claro, sí, sí, yo te entiendo perfectamente, ¿no? Y bueno, ahí hay procesos más complejos, Livia, más profundos, ¿no? Que tienen que ver también con índices culturales, motivaciones personales, cuestiones familiares, temas, vamos a decir ya, como alguien me dijo una vez, ¿no? Alguien me dijo, no, pero ellos están haciendo eso, ellos no lo saben, pero ellos están haciendo eso influidos por un programa de la CIA que los... ¿no? O sea, ese es el sueño americano. O sea, son tantas cuestiones que, claro, imagínate, sería la perdición de una película entrar ahí, ¿no? Sería ya la negación, ¿no? Para mí no era una cuestión tocar ese tema, pero hay que entender que ellos están en esa constelación, ¿no? Ellos están gravitando rodeados de todos estos planetas y todas estas cuestiones. El punto final es llegar a la frontera, entregarse y ahí decir, si yo regreso, me matan, lo cual sabemos todos, incluso ellos, que es una exageración, ¿no? Vamos, lo siguiente es una prisión en Texas, ¿no? Y ahí te procesan y empieza un proceso donde tú tienes que comprobar una cosa que se llama el miedo creíble. ¿El qué? El miedo creíble, Ajá. que es muy interesante, ¿no? O sea, hay un tiempo donde observadores, psicólogos ven que ese miedo es real y que por tanto tú mereces este asilo, ¿no? Y está claro que esas cuestiones que tú tienes, estas preguntas que tú tienes, que son súper válidas, tienen que ver con la existencia también de esa política migratoria, ¿no? O sea, el cubano se presenta y por ser cubano tiene otra condición, ¿no? Y aunque se eliminó sobre el 2016, se eliminó eso del pie seco, pies mojados, la ley existe todavía. O sea, yo podría, llegando legalmente a los Estados Unidos al año y un día, pedir asilo. Sí, Entonces, el cubano es un migrante privilegiado, ¿no? O sea, no es... en ese sentido sí, y luego, bueno, vienen otras cuestiones que han apuntado algunos politólogos, sociólogos, ¿no? De que ese universo, vamos a decir, de ese paraíso de la felicidad en el mundo de las cosas para el cubano está justamente ahí, ¿no? Y no en otro lugar. Ellos aquí en Brasil o en Ecuador se encuentran con que eh, no se corresponde con esa imagen que nosotros tenemos tan fuerte, ¿no? Y que tiene que ver también con la desconexión del cubano con Latinoamérica, ¿no? Y con el mundo en general, ¿no? Nosotros hablamos de política con respecto a los Estados Unidos, vemos familiares llegar desde los Estados Unidos, pero la verdad es que no sabemos muy bien nada más, ¿no? Creemos que el afuera es un todo y no es así. Sí, Entonces, un corredor migratorio para llegar a Estados Unidos, ¿no? exactamente, exactamente. Y hay que apuntar aquí que aunque sospecho que, bueno, todo ecuatoriano, ¿no? O sea, todo este
corredor migratorio que es Centroamérica, ¿no? Como territorio de tránsito, ¿no? Así se entiende o así entienden al menos los panameños Panamá, ¿no? Como un istmo que siempre ha sido un terreno de tránsito, ¿no? Donde no se cierran las fronteras, son fronteras abiertas, empezando porque Darién no puede ser una frontera, es imposible, ¿no? Entonces ahí dentro no solamente hay cubanos, hay una migración haitiana fuerte, hay una migración africana muy fuerte y en menor grado migración suramericana, pero la hay también. O sea, Sí, hay un poco de todo, ¿no? Este fragmento que voy a mostrar ahora da un poco fe de esto, ¿no? Cuando ellos ya empiezan a llegar a este punto que es como los llamados retenes, ¿no? Estos retenes donde, claro, hay como una acumulación de personas y programas de gobierno que no tienen una monitorización de organizaciones internacionales y donde sucede un poco cualquier cosa, ¿no? uh-huh. Y a ellos, por ejemplo, lo que les sucedía era que cruzaban el Darién y autoridades panameñas los regresaban a Colombia en avión, ¿no? Y Y entonces otra vez, tenías que volver a cruzar e intentar que entonces en ese retén no te agarren, ¿no? Y así hubo quien cruzó 2 y 3 veces el Darién, ¿no? claro, Por no hay otra vuelta parte, atrás. Intentas hasta que pases, no hay sí. retorno posible ni... Por otro lado, que es algo que tampoco, que también ignora la película, pero creo que es interesante hablar aquí en términos, ¿no? de darle profundidad a este drama. Una amiga croata vio la película, inmediatamente me envió fotos de ella cruzando el Darién como turista. Y me dijo, es impresionante, yo nunca vi nada de eso. Nunca vi nada de eso, ¿no? Y yo estuve en esa escalera, me mandó una foto de esta escalera que van a ver ahora, y yo nunca vi nada de eso. O sea, hay un recorrido turístico también ahí de gente que brinca caminando en un día, todo el Darién, que para ellos son 3 o 4, ¿no? Con guías, y hay turismo ahí también, ¿no? Además de animales y narcotráfico y FARC y de todo, ¿no? Porque en fin, esa selva es todo esto, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? Esto es muy complejo todo esto. A ver, Santi está preguntando algo. Sí, Santi, es que hay de todo, el Darién es una selva, entonces ese es un poco el punto. Además de eso hay trata humana, ¿eh? Entonces hay guías, estos guías por lo general son guías que tienen una experiencia tremenda en estafar, ¿no? Entonces todos fueron estafados por estos guías que te dicen, perdón, pero yo les dije que yo los dejaba allá, pero yo los dejo hasta aquí y me voy. Y el tipo desaparece, ¿no? O el tipo está armado y tú tienes que seguir solo, ahí te pierdes, todo esto, ¿no? Pero además de estas cuestiones, hay voces, no me crean, porque es algo que yo no pude comprobar, pero que muchos de ellos sí citaban, y que es que hay una suerte de patente de corso para los cubanos en el Darién, en el sentido de las relaciones que pudo haber tenido o tienen el gobierno cubano con la FARC, los diálogos de paz, estas cuestiones, ¿no? O sea, migrante cubano, además, ya sabemos, ¿no? Es un migrante que puede leer, puede escribir, sabe qué tiene que firmar, qué no tiene que firmar, ¿no? Lo cual lo diferencia muchísimo con la migración africana, la migración haitiana, ¿no? La centroamericana en general, ¿no? Es un migrante que no solamente tiene el teléfono, sino que se puede comunicar, defenderse, usar, vamos a decir, ciertas herramientas dialécticas, ¿no? Y además eso está como esta cuestión Cuba, que está en el medio, ¿no? Que te puede jugar en contra o a favor y que el migrante se adapta, ¿no? Hay un momento en que se adapta, ¿no? Cuando me toca, porque en definitiva, repito, ¿no? Hay un propósito, ¿no? Hay un propósito que debe cumplirse, ¿no? Yo igual soy cubano, bueno, se nota por mi nombre, ¿verdad? Generación Y. Y llevo aquí 5 años y en Cuba casualmente trabajo en la Universidad de La Habana en un centro de investigación sobre migraciones que desapareció en el 2016, que fue disuelto, de hecho, por el Ministerio del Interior.
y trabajábamos todos estos mismos temas, así que me parece que estoy allá en la universidad, pues nada, igual, haciendo informes para el Ministerio del Interior, para el Comité Central, para bueno, todo lo que había que informar de migraciones, ¿no? Igual, y teníamos un montón de proyectos que eran sobre estos mismos temas, y que se complejizaron, pues, ¿no? Después ya cuando yo me fui de la universidad, que vine para acá, empezó también toda esta situación con el corredor migratorio de Ecuador, sobre todo cuando Ecuador primero es el primero que cierra visas de turismo y suscitó pues toda una movilización gigantesca entonces de los cubanos que estaban aquí en Ecuador, saliendo para Colombia, por el Pacífico, cruzando así mismo para Panamá, toda esa ruta que es muy variada, ¿no? Y que tiene como que muchos puntos, y donde uno pues también queda quizás muy vulnerable en muchas partes, ¿no? Pensaba decir, cuando hablabas de Libia, de cómo odiar, es decir, los odio, cómo amarlos, bueno, hay que tomar yo creo en cuenta tantas situaciones al interior también del país que te llevan a motivaciones para migrar, que a veces no son necesariamente como que necesidades básicas, que pueden ser, digamos, como que los puntos de motivación de otros contextos de Latinoamérica, ¿no? Y que mueven toda esta migración centroamericana, incluso de África, que tiene un periplo incluso extrañísimo. Hay africanos que terminan en Cuba en la base de Guantánamo y de ahí brincan para Centroamérica. Hay rutas interesantísimas que en Cuba pues también la información, sobre todo, sobre todo este manejo y todo, pues es, como sabemos, súper secreta, súper silenciada, de muy altos niveles, ¿no? Y no compartida. Pero, a ver, en el caso también de estas motivaciones, ¿no? Es decir, no se explican quizás por carencias básicas como que vivo por el umbral de la pobreza por debajo de $1, ¿no? Son otros contextos diferentes. Y yo creo que hay como que una fuerza motora, ¿no? Como una potencia de migración que tiene que ver también con accesos de movilidad social. Incluso esta que tú decías del acceso tecnológico, del deseo tecnológico del migrante, tiene que ver con esa incapacidad de movilidad social que hay en Cuba, ¿no? Y que tú dices, siempre hay un techo, y ese techo es muy bajo. Y de ahí nunca voy a pasar, así sea profesional, o así sea el mejor negociante, o así tenga la mejor paladar del universo, o así sea el mejor director de cine. Hay un tope, es decir, hay un tope de inmovilismo social que te permite, te impide seguir, ¿no? Y un poco ese es el derrotero siempre creo que de la migración, ¿no? Es decir, en este otro espacio sí voy a alcanzar esa movilidad. Y a lo mejor tenía tremendísima casa en Cuba, tenía el carro en Cuba y por eso fue que lo pude vender, comprarme pasaje y poderme ir a Ecuador o a Brasil o a donde hubiese la política migratoria factible para conseguir un visado. Y que eso no lo tiene la migración de Latinoamérica y de Centroamérica, ¿no? Es decir, es otra realidad completa y son también pues otras aspiraciones, ¿no? Y la relación con Estados Unidos pues también pasa por otros procesos que han recreado también esa sensación de apadrinamiento del migrante cubano que no tienen otros migrantes de Latinoamérica, de apadrinamiento en el sentido de consentimiento, de proteccionismo, que ha sido también manejado por todo un discurso político de los dos lados, ¿no? Y lo conocemos y lo sabemos desde el 59, y yo soy historiador y no voy a entrar en eso porque si no, no terminamos nunca en la vida, y ese tema me fascina además, ¿no? Y es lo que investigué, para mi doctorado y todo de ello, que fue sobre la política migratoria cubana, entonces nada, no, me voy, por ahí me voy, me pierdo. Pero tiene que ver con es decir, con ese manejo político y mediático alrededor de un conflicto existente, sí, de la Guerra Fría, bueno, claro, del 59 de por allá, pero todavía que se mantiene ahí activo el enemigo invisible, y entonces, es decir, el discurso cubano la achaca a la política norteamericana, y el discurso norteamericano a la política migratoria cubana, y al final siempre queda ahí. Y cómo se ha manejado entonces también un poco, yo creo que en el imaginario cubano, ¿no? Esa protección de que, por supuesto, puedan haber escenarios para vivir muy buenos en Latinoamérica, pero los desconozco, los ignoro por completo, porque el escenario ideal alrededor de todo este imaginario de 60 años se ha construido en Miami, en ese enclave étnico, que no por gusto para muchos investigadores tiene ese nombre, no es decir, ese enclave étnico que se construyó como el modelo exitoso, que se levantó con la migración del Mariel en los 70, que de hecho es el modelo de éxito, es el modelo de éxito de la primera migración del 60, después de los primeros flujos estos hasta el 65, hasta Camarioca, reforzado con el Mariel, ¿no? Donde tú llegas y sí, vas a tener primero tu permiso de trabajo, que lo puedes pedir ya al año y un día, vas a tener tus redes familiares, vas a tener el idioma, donde no es ni necesario hablar el inglés, vaya, por si no quieres ni americanizarte, bueno, pues no importa, sigues hablando el español, es tu enclave étnico, ¿no? Entonces, ese imaginario, potenciado desde el 59, pues por supuesto que invisibiliza otros escenarios. Y te digo porque yo estaba ya aquí en Ecuador en el 2016, aquí tenía muchos, de hecho,
los amigos por lo que mi familia, es decir, por lo que mi esposo, mi niño y yo vinimos aquí al Ecuador, estaban aquí en Ecuador desde hacía 10 años antes que nosotros, y estaban muy bien, era un matrimonio de médicos. Y en el 2017, bueno, finales del 2016, cuando la amenaza de que Obama en la salida del gobierno iba a eliminar esta política de pies secos y pies mojados, le entré en desespero y se fueron. Brincaron Colombia, brincaron la selva de Panamá y decía, pero ¿por qué razón? Si estaban aquí con sus títulos reconocidos, llevan aquí 10 años, vivían aquí súper bien. Pero entiendo que pasa también un poco por ese imaginario, ¿no? O es ahora o es nunca, porque claro, Ecuador ha sido el momento de tránsito y donde me he realizado profesionalmente, he tenido un montón de éxitos y todo, pero no, ese es el enclave allá donde hay que aspirar y llegar, ¿no? Entonces se vuelve una suerte de desespero como escenario realmente óptimo, ¿no? Como espacio y lugar óptimo, ¿no? Entonces, bueno, pues no importa lo que haya que cruzar, que ahí llegue. Bueno, la selva de Darién es uno de los choques, pero es decir, de esos momentos de cruce. Pero hay otros espacios que son súper interesantes. A ver, cuando yo trabajaba en la universidad, bueno, yo tengo muchos amigos que han cruzado la selva. Tengo un amigo muerto de cuando yo estudiaba en la universidad, que murió en algún momento, se desapareció, más nunca apareció su cuerpo ni nada. Así, entre El Salvador, Honduras, nadie sabe, se perdió. Un momento donde no había tanto acceso a poder grabar y a poder transmitir en vivo por donde ibas. Tengo mi hermano, que mi hermano cruzó por México, no llegó a cruzar toda la selva, pero sí cruzó por México, por el río, ahí se metió también y cruzó, llegó a los Estados Unidos, igual en el desespero antes de que eliminaran la política del 17, amigos con hijos que cruzaron, así mismo, que cruzaron con la hija, a otro que lo viraron, que estuvo preso, de hecho en Honduras 3 meses, y lo regresaron después para Cuba, para Cojímac, mi pueblo es también parte activa de la migración cubana, entonces lo regresaron a Cojímac, volvió otra vez a salir por Uruguay, es decir, se brincó desde Ecuador, en Honduras lo regresaron, después se volvió a salir, es decir, hay toda una, como que sentido también del sacrificio, de que se sabe, sí, como decían, sí es la selva, que vamos para el monte, pero tú no sabes realmente qué monte es, tú no sabes realmente a qué te vas a someter, qué posibilidades tienes de que todos esos momentos o trayectorias se vayan como que entrecruzando con procesos o de corrupción o de violencia, de secuestro y extorsión, porque pasa también porque se sabe que el migrante cubano tiene una familia en Estados Unidos que lo está esperando, que lo espera con dinero y que es fácilmente llamarle y decirle, aquí te lo tengo, si tú quieres que él siga camino me tienes que depositar 20,000 en esta cuenta. Y sí, son procesos que han pasado, ¿no? Pero no importa, el problema es llegar al enclave étnico, ¿no? Llegar y acogerte a la política que esté de turno. Bueno, ya la de pies secos y pies mojados no, pero sí a la ley de refugio del 61, que es esta del año y un día, y pido mi residencia. Y con eso mi permiso de trabajo y regularizo mi situación, ¿no? Entonces hay como una mezcla rara, ¿no? Que no es desespero real por vivir, porque no es que en Cuba quizás lo pases tan re mal y te estés muriendo, ¿no? Pero sí por decir un poco esta dinámica social, ¿no? Que se ha también conformado alrededor de la migración como una estrategia, por supuesto, de salvar ese inmovilismo social que tú sabes que vas a tener en Cuba hasta el día que te mueras, ¿no? ¿Qué va a ser así? Que no hay otro sentido de transiciones, ni de cambios, ni de esperanza, no esa pérdida de la esperanza general en todo el futuro del país, ¿no? Y que realmente es un quiebre muy importante para la política del Estado cubano, que por supuesto sabemos que no toma en cuenta, que yo estoy consciente de eso, que no toma en cuenta, y que por lo tanto nunca se va, por lo menos en el corto escenario, no va a cambiar. Me parecía, digo, súper interesante, bueno, que tuviste la coyuntura, Marcel, de estar al menos en el de Panamá, pero te comentaba, cuando yo estaba en la Universidad de La Habana, tenía una amiga que fue a uno de los centros de retención en Tapachula, al sur de México, es decir, entre la frontera entre México y Honduras. Y ahí igual eran como 500 cubanos que todavía les quedaba cruzar todo México también, y en México cruzar la frontera para los Estados Unidos, es decir, que ese documento, es decir, esta película tuya que reúne un espacio específico de Centroamérica, se repite a lo largo de toda América Latina. Turbo, es decir, había un momento que mencionaba la ciudad de Turbo, eso es súper interesante porque tienen que cruzar por mar, tienen que salir por mar hasta Panamá, y también es un punto de concentración y de violencia sobre la migración cubana, y como tú decías, africana, centroamericana, es decir, latinoamericana, ¿no? Que utiliza la ciudad de Turbo como corredor de tráfico realmente, de tránsito humano,
donde, bueno, pues hay también estas mismas situaciones y todas estas complicaciones, cuando además las políticas de los estados pues también intervienen, ¿no? Entonces, sí, hay frenos para los desplazamientos, esta ansiedad entonces, bueno, de pedir el recurso del asilo, menos en Panamá, para poder trabajar en Panamá y lograr solventarme hasta que logre ver cómo se resuelve la situación y seguir para los Estados Unidos, ¿no? Pero al final la meta siempre es Estados Unidos, no importa que le pidan el asilo en Panamá, la meta final siempre es Estados Unidos, siempre. No importa que tengan el salvoconducto en México, que fue lo que permitió México después en el 2018, salvoconducto por 30 días solo para que puedan cruzar, porque saben que en Estados Unidos van a ser recibidos, creen, ¿no? Pero igual, la meta siempre es llegar allá. Entonces igual, cómo amarlos y cómo odiarlos, bueno, yo no sé, yo creo que es muy complejo. Cómo entenderlo es más difícil porque hay que vivirlo, ¿no? Es decir, hay que estar en Cuba con la libreta de abastecimiento cubano, siendo profesional o lo que sea, ¿no? Yo en mi caso porque era profesional, pero tenía igual las mismas miradas hacia el futuro, ¿no? De incertidumbre, decir, bueno, ya, ajá, me hice doctora, tengo no sé cuántos éxitos, no sé cuántas cosas en el campo de lo profesional, tengo mi hija, mi vida, ¿y qué? ¿Y qué? Voy a tener casa nunca, voy a tener independencia en mi familia nunca, ¿cómo mantengo a mis padres cuando se pongan viejos? Es decir, situaciones, ¿no? Bueno, como en todo caso, ¿no? Es decir, la migración es uno, los migrantes somos universos muy particulares, ¿no? Y es imposible poderlo compartir de manera completa. Entonces, pues Marcel, yo no sé ni qué decirte, tú siendo cubano, residente en Cuba, bueno, residente en Cuba y ahora Brasil, sobre un tema que Cuba ha invisibilizado tanto y que potencialmente, de hecho, yo creo que va a crecer más, que va a cobrar más fuerza porque la situación en Cuba se sigue agravando. El uso de la vía marítima, de hecho ahora estaba mirando, está volviendo a ser un recurso nuevo, es decir, a través de balseros y todo, pero no es la explosión del 94, no es la crisis del 94, pero sí estos recorredores migratorios por tierra, ¿no? Es decir, por rutas en Latinoamérica y mucho más que enlaza con un tema que yo creo que al cubano siempre, en alguna instancia a veces quieres mantener en muchos casos, ¿no? Y es la pertenencia aún a Cuba, es decir, el no salir ilegal, el no salir sin tus derechos en Cuba, como la gente en el 94, ¿no? Los balseros y todo, que pues no podían regresar a Cuba por la política con los balseros, con los médicos cubanos que se van, se quedan de los programas de salud y no pueden regresar a Cuba en 10 años. Es decir, el no salir ilegal para poder regresar, porque siempre hay alguien que estás dejando atrás, ¿no? Y que quieres mantener ese vínculo. El que no tiene que necesariamente vender su casa y ahora por la reforma de la ley migratoria, pues puede mantener ese bien, ¿no? Desde el 2013. Es decir, mantener la residencia para poder tener la propiedad allá y poder ir a ver a la abuelita, ir a ver a la mamá, ¿no? Entonces es muy más complicado todavía. Yo no sé tú en esa situación, ¿qué yo haría, la verdad? Porque lo veo súper arriesgado. Es decir, es un tema que yo estoy segura que va a crecer, esto que te estás grabando ahora, se va a reproducir cada vez más. Es decir, es una de las alternativas migratorias más acertadas que tiene ahora el cubano de dinero. Es decir, el cubano que tiene un poco de recursos, que puede comprar su boleto y que puede salir por un país que tiene libre visado o que le permite alguna visa de turismo, por eso también el desespero en Panamá, ¿no? Es decir, Panamá permite la visa de turismo, pero no una visa que te puede trabajar y la que te puede sustentar y tus recursos son limitados, se acaban en algún momento y ¿qué te vas a hacer? ¿No? Entonces, bueno, pues súper raro realmente y muy arriesgado, ¿no? Es muy arriesgado, sí. Yo no creo nunca que vayas a contar con apoyo de ninguna institución cubana para hablar diáfanamente y poner sobre todo en voz, en rostros, ¿no? En rostros de personas, un tema que es tan sensible para la sociedad cubana en primer lugar, que afecta tanto en tantos niveles, por una tradición histórica tan larga de 6 décadas y en la que no se habla, lamentablemente. Es decir, es un tema, es una cuestión estratégica de Cuba y no se habla, no se permite hablar por el Estado. Ha habido toda una experimentación política de maneras muy polarizantes, ¿no? Hasta los 90 eran los gusanos, eran los malos, los traidores del proyecto, después del 90 los salvadores económicos, pero en dependencia también del interés del Estado, ¿no? No es que la migración es totalmente buena, es decir, sigue viéndose siempre con sospecha, con reticencia, con suspicacia, con mucha mediatización. Entonces, yo nunca creo que vayas a tener apoyo de ninguna institución de Cuba, la verdad. No sé. No, pero, yo estoy segura que te está claro de eso. Mira, son varias cosas muy interesantes, Julianela, porque entraste en una cuestión que es este asunto de la facilidad para poder regresar, tener propiedades, ¿no? Tener la doble residencia y lo que eso brinda, ¿no? Y es muy interesante que después de todo este recorrido, en cierto modo, te des cuenta de que te estás yendo para regresar.
te estés yendo para tener la posibilidad de regresar, de cumplir tu recorrido del héroe, regresar victorioso, ¿no? Triunfante en cierto modo, ¿no? Hay algo... El éxito del proyecto, el migrante está obligado a tener, en Cuba el migrante está obligado, bueno, y supongo que en todos los contextos también, estamos obligados a tener éxito, estamos obligados a estar bien. Ciertamente, ciertamente. Más allá de que sin duda, ¿no? Hay posiciones y posiciones, ¿no? Yo comentaba antes, o sea, en esta migración de migrantes, sin duda que son migrantes políticos, que son migrantes que están huyendo y que están dentro de una situación humanitaria, así catalogada dentro del panorama de Naciones Unidas como de riesgo, ¿no? Pero otros no, ¿no? La mayoría de los que están dentro de la película, por ejemplo, son los que yo conocí, de los que puedo hablar, vamos a decir, llegaron a los Estados Unidos y me escribían muy contentos de que ya estaban comprando un boleto para regresar a Cuba a ver a su familia, ¿no? Entonces, es muy interesante, visto, vamos a decir, sin una lupa, ¿no? Y visto sin un prejuicio, ¿no? Porque si le aplicas el prejuicio, yo creo que ya este tema se agota y se vuelve muy poco interesante, ¿no? Ya, en fin, va solamente hacia demócratas, se convierte en una discusión entre demócratas y republicanos, ¿no? Y para mí esa no es una motivación cinematográfica en ninguna medida, ¿no? Entonces, esa cuestión es muy interesante, ¿no? Y a mí, vamos a decir, en el orden del pensamiento que todo filme abarca, ¿no? En su estructura más interna, ¿no? En sus motivaciones más internas, ¿no? Hay algo donde hay pensamientos, ¿no? Están estos tipos de aforismos, ¿no? que tenía Nietzsche, que son tan interesantes, donde él dice, el hombre se mueve por motivación, por necesidad o por deseo, ¿no? Y cuando se mueve por necesidad, su cabeza sigue estando en el pasado. Y es un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que es un movimiento que no es solamente por deseo, es también por necesidad, y que claro, constantemente vas a estar reproduciendo, ¿no? Una cierta nostalgia, una cierta saudade, como dirían aquí en Brasil, ¿no? Que te lleva entonces a fabricarte tu Cuba, hacerte tu isla, ¿no? Que va a ir contigo. Y es lo que sucede en esta película específicamente, ¿no? Ese campamento de Cáritas, cuando tengan la oportunidad, ojalá sea muy pronto, me cuentan ahí cuál es el festival que tenemos en Ecuador donde puedo enviar la película. Van a ver que se reproduce una Cuba en Cáritas, ¿no? Nunca, yo no filmé Panamá en ningún momento, ¿no? Es una Panamá totalmente cubanizada, una Panamá donde se escucha Radio Reloj, ¿no? Son donde de alguna manera ese mundo que va contigo no se queda detrás así frenándolo, ¿no? Entonces, claro, hay cuestiones y hay voces que en cierto modo también, vamos a decir, agravan la posibilidad de conversar. Yo recuerdo siempre, cuando estaba estudiando en Canadá, hace algunos años, un amigo poeta fue a dar un recital de poesía, y claro, eso era para la comunidad hispana, cubana, ¿no? Y había un grupo de gente muy interesante, y él terminó su lectura y se levantó alguien que era un cubano, y le dijo, yo quiero hacer una pregunta, ¿usted cree que Fidel Castro es un dictador o no? Y entonces, claro, ahí empecé a tener, vamos a decir, algo que me acompañó toda la vida y que tiene que ver mucho con esto de ser un cineasta cubano, ¿no? Esa es una pregunta que se repite en todos los festivales, en todos los foros, ¿no? ¿Qué tú piensas de Cuba? ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu posición, la tuya? Y siempre quien está preguntando, ¿no? Toma la posición, tómala. Claro, sí, dime tú, yo quiero, y en cierto modo tú dices, bueno, a ver, si yo empiezo a explicar cuál es mi posición, ¿no? Después de haber estado 3 años haciendo una película, es muy probable que lo haga peor, ¿no? O sea, yo creo que justamente los silencios, las incertidumbres, las cuestiones que no logro abarcar en una respuesta quizás certera, están justamente cifradas en este ejercicio de hacer una película, ¿no? Y eso es un poco lo que tengo yo que decir, ¿no? Si lo dijera así en una palabra, en un sí o un no, pues no habría necesidad de hacer una película, y mucho menos de que me pregunten eso, qué importa lo que yo pienso, ¿no? Realmente no es definitivo. Entonces,
qué sé yo, son muchas, vamos a decir que preguntas las que se incluyen en el filme, más que certezas y textos que de alguna manera afirman una afiliación, un punto de vista, una reproducción, ¿no? No es un retrato, vamos a decir que nítido, ¿no?, sobre una migración, sino todo lo contrario. Yo les mencionaba al inicio mi gran interés por el tema de la porosidad, el fragmento, ¿no? Esto es un poco un ejercicio arqueológico en cierto sentido, ¿no? Son fragmentos de vivencias de teléfonos celulares que no son iPhone, ¿no? O sea, son teléfonos celulares que ya de por sí producen una imagen afectada, maltratada, ¿no? Y a mí me resulta que es el lenguaje perfecto, ¿no? Yo sentía, es el lenguaje perfecto, ¿no? No puede haber, vamos a decir, una super mega cámara en la cervecería, mientras ellos sería una contradicción, ¿no? Para un proyecto también como este, ¿no? Muy, muy modesto, muy personal. Entonces, eso, o sea, se abarcan todas estas preguntas y un poco un acercamiento, yo creo que sobre todo para increpar desde el silencio al espectador, ¿no? A que el espectador se mueva y revise ciertas cuestiones suyas, ¿no? No sé si hay alguna Sí, otra, yo quería darle la palabra a David porque ha hecho ya varias preguntas en el chat. En lugar de leer las preguntas en el chat, vamos a darle la palabra a David y que te las haga él por, directamente, por sobre todo favor. también sobre los canales. Gracias, Yuli. Gracias, Yuli. Cónchale, muy interesante todo este diálogo que ha habido hoy con Marcel. Yo agradezco muchísimo la presencia de él y toda esta exposición que nos ha hecho de su experiencia, no solamente por la película, sino como artista, como cineasta de Cuba y lo que ha vivido, pues, como artista en Cuba. Y me hacía varias preguntas, ¿no? O sea, las preguntas que yo te hice por el chat, una de ellas era, la película tuya ha sido posible presentarla para el público en Cuba. O sea, esa es una de las preguntas que me hacía, porque ahorita tú estás en Brasil, por lo que tengo entendido. Sí, Déjame hacerte unas cuantas y después me respondes todas, por favor, venga. Marcel, perdón. Y entonces, bueno, era así como la situación desde el punto de vista de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, tú como artista, tú como cazador de mariposas, por lo visto no quieres comprometerte como activista y sin embargo ya lo eres de una u otra forma, bien indirectamente, aunque sigas siendo cazador de mariposas. ¿Okay? Pero el hecho es que tomas ese tema, ya nada más por acercarte a los refugiados en Panamá, ya tienes una posición bastante definida ante ellos. Es decir, hay una sensibilidad, hay, como dice Yuli, como dice Lili, hay una empatía, ¿no?, de parte tuya hacia tus compatriotas en este caso, y bueno, y lo ves como un acercamiento importante de tu experiencia como, en este caso, invitado como artista en Panamá, ¿no? Entonces, el hecho es que, bueno, a mí me parece que es importante, al menos desde el punto de vista de lo que estamos tratando aquí, en este encuentro de arte e inmigración, el tema, y Cuba es un tema que siempre está en el tapete, ya no es solamente porque Fidel Castro sea o no un dictador, a mi modo de ver es un gran dictador, o ha sido un gran dictador, ¿no?, desde el punto de vista de uno, desde afuera, no sé, desde la isla, y no sé cuánto se tiene que contener un cubano para reconocer una figura, en el caso del patriarca Fidel Castro, ¿no?, como dictador. A mí no me es difícil, así como no me es difícil conocer que Pinochet es un dictador, como reconocer que Franco fue un dictador, o como reconocer que Maduro es un dictador en este caso, yo como ciudadano venezolano. ¿Okay? Entonces el hecho es que para mí la libertad de expresión, desde el punto de vista de lo que me planteo como artista, y en este caso tú como artista cubano, me es importante también conocer tu voz, ¿okay? Porque hablamos de voces. Tú no eres una voz asincrónica o enarmónica, tienes un proyecto de vida, en este caso proyecto de vida como cineasta. Y un cineasta no es plegarse a Hollywood, por supuesto. Un cineasta no es solamente producir películas comerciales, pero un cineasta tiene que tener una visión de mundo. Y sobre todo una visión de mundo donde Latinoamérica nos piden siempre más o menos comprendernos desde el punto de vista del punto donde partimos como individuo hacia el mundo, y más cuando emigramos. ¿Okay? Entonces, esa es otra de las preguntas.
Y en el caso también me hacía reflexionar todo lo que plantea, y lo que planteó Julie es el anhelo de regresar. O sea, yo no sé si los cubanos, conozco muchos cubanos que están en muchas partes, tanto en Cuba como en Ecuador, perdón, tanto en Ecuador como en Estados Unidos como en Europa, ¿okay? Y hay algunos que sí tienen el deseo de regresar, hay otros que se sienten muy cómodos en el lugar a donde emigraron. Lo que sí, al menos se sienten imposibilitados de movilizarse libremente a Cuba como cubanos. Tienen que absorber otra nacionalidad para al menos tener esa libertad, de, como decía Julie en el chat, del regreso cíclico, ¿no? Atender a la familia, verse con los amigos, recordar y rememorar las experiencias vividas en una región. Entonces, en la otra parte, las raíces, el no sentirse exolum, ¿no? Arrancado del suelo, ¿no? Sino sentirse que todavía tiene un arraigo, aunque sea sobre todo a nivel espiritual, no físico, porque ya vive en otro lugar. Pero el hecho es que entonces la pregunta que me surgió a mí hacerte era, caramba, anhelas regresar a Cuba, estás en Brasil, ¿okay? Es decir, hay una necesidad de regresar otra vez a Cuba desde el punto de vista de tu visión y de tu ser, por decirlo así, como individuo emigrante en este momento de Cuba. Gracias, Marcel, muchísimas gracias por todo lo que nos has hablado. No, David, gracias a ti, a tus palabras, y bueno, ha sido muy, muy interesante escucharte y verte, ¿no? Porque tiene, cinematográficamente hablando, un fondo de pantalla ahí, está esto. Es tremendo, ¿no? Me recuerda un poco mi propia película. Mira, a ver, son tantas cuestiones, ¿no? Me preguntabas al inicio este asunto de la libertad de expresión, ¿no? Que es algo tan llevado y traído y que en definitiva, como yo comentaba antes, ¿no? Estamos en una época donde hay también una suerte de necesidad de exigir una posición, ¿no? La ambigüedad no está aceptada, ¿no? No es bien vista, qué sé yo. Y en mi caso, yo creo y en el de muchos otros, ¿no? No solamente hablo de mí, me parece. Yo creo que no hay ninguna ambigüedad, o sea, no hay ninguna cuestión que invite a pensar que tú lo comentabas muy bien, ¿no? O sea, justamente vamos a pensarlo de este modo, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue realizar esta película, ¿no? 2 años y medio, 3 años, ¿no? ¿Cuántas películas podrías hacer en 10 años? 3, ¿no? En 20 años, 6, ¿no? Con mucha suerte. Eso estoy siendo optimista, ¿no? Sería un gran privilegiado poder hacer 6 películas en 20 años en Cuba. Estoy siendo muy optimista, ¿no? Entonces, imagínate, dedicarle 3 años a un proyecto que a ti no te interesa o que no tiene ningún sentido, ¿no? No tendría ningún sentido. Por otro lado, hay algo que en términos, vamos a decir que cinematográficos, ¿no? Los que entendemos un poco el cine como una experiencia donde el modo imperativo y la indicación con el dedo realmente El señalamiento. quita valor, ¿no? Hay una cuestión que se impone que tiene que ver mucho con la distancia, ¿no? O sea, cuán lejos o cuán cerca me conviene a mí estar para poder de alguna manera tener también o contaminar mi película de otras dimensiones, ¿no? Para que se pueda pensar simplemente, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo para mí, David, un poco que la buena distancia, ¿no? Es esa distancia donde tú, mientras fragilizas al otro, pones al otro, también te expones a ti mismo y te fragilizas a ti mismo, ¿no? Y entonces hay un diálogo en eso. Cuando tengan la oportunidad de ver la película, van a ver que yo estoy en la película y que estoy con ellos, ¿no? Y que está como que es como que muy claro que para qué meterme yo solo ahí a ser un poco, qué sé yo, espía o contra de mí mismo, no tendría ningún sentido todo esto, ¿no? Y por otro lado, mira, yo pertenezco a una generación, me atrevería a hablar así, de cineastas cubanos que ya no esperan nada, no esperan ninguna ayuda. Es lo mejor. ¿Sabes? Un poco, sí, también comentando con lo que mencionaba antes,
quién fue, no recuerdo, ¿no? Pero alguien me mencionaba un poco este asunto de, no sé si vas a tener apoyos. No quiero apoyos, o sea, no hacen falta esos apoyos, ¿no? Entonces, en fin, esta es una película hecha con recursos propios y que tampoco aspira a ser vista en el cine Yara con la sala llena, ni mucho menos, ¿no? Quizás, no lo sé, pero cumple una función y yo creo que es ahora cuando tiene que ser vista, y yo creo que el hecho, David, de que no se pueda ver, habla de la película, habla del contexto de la película. Ok, gracias por eso. Porque sí, si no se puede ver, no se puede ver, lo cual quiere decir que pasa algo, ¿no? Hay algo que está pasando. Y por Hay eso un obstáculo, hay una muralla. Exactamente, ¿no? Y bueno, qué sé yo, la tercera pregunta tiene que ver más, yo creo que con una situación que es de índole personal, que no sé si conviene demasiado aquí, pero Bueno, un poco entró el siéntete COVID. libre, El siéntete libre COVID, no, sí o no responder. lo menciono, pero te quiero decir, el COVID nos dejó un poco a todos encerrados. Yo llevo, vamos a decir que un año dentro de un apartamento específicamente, ¿no? Ya sabemos la crisis de Brasil es pública, sabemos lo mal que están las cosas aquí, casi 4.000 muertos cada día. Entonces, yo ayer conversando un poquito con Livia, le decía, a ver, Livia, no sé, necesito un tiempo para poder pensarme como migrante. O sea, yo estoy en un apartamento de otra ciudad, podría estar en Singapur o en Qatar Cualquier parte. en cualquier parte, ¿no? O sea, es una circunstancia que creo que es bien sofisticada y muy específica, ¿no? Pero la otra cuestión también pasa mucho por algo que tiene que ver con trayendo un poco, vamos a decir, tus cuestiones por la identidad, o sea, poner una patente de firma o no poner una patente de firma, ¿no? Y en esto con los personajes también sucedía, David. O sea, yo te acompaño a David, acompaño su vida, y en un momento David me escribe y me dice, mira Marcel, yo te agradecería que se salga o que no pongas mi nombre, porque a lo mejor eso a mí no me conviene, a mí no. Y yo creo que tiene que ver mucho. Pero eso también es un síntoma, es el miedo. O sea, es el miedo, o sea, del cubano en este caso. O sea, que hasta fuera de su país no se siente libre. Y ya cuando ha renegado hasta su país, tampoco es libre, que es lo peor en este caso, porque ya ni perteneces allá, ni perteneces acá, ¿no? Desde ese punto de vista. Y sigues con el temor, el miedo latente de que ya se te ha inscrito en tu cuerpo, o sea, desde el punto de vista cultural, con toda la educación que tú puedas haber tenido en Cuba, de no poder ser tú libremente, en otras palabras. Eso, y perdón, Marcel, ¿eso ha pasado en la película? ¿Qué relación tienes tú? O sea, que no, eso está, los personajes que aparecen quieren... Eso está en la película, eso forma parte de la película, ¿no? Hay un momento en que yo entro en ese terreno, vamos a decir, más pantanoso, ¿no? Que es como, ¿tú crees que esto nos va a traer problemas, ¿no? ¿Tú crees que esto, ¿no? Y que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Y Julianela comentaba esto, ¿no? O sea, es tan sofisticado, es tan extraño, ¿no? Que a mí me parecía que era mucho mejor, sobre todo, pues, presentar estos elementos como si fuesen fragmentos de un hallazgo arqueológico, ¿no? Y tú te buscas la vida, porque yo en realidad, David, no te lo puedo explicar. No, claro. No puedo decir, no, mira, aquí lo que pasa es, porque además son motivaciones, son índices personales, son cuestiones totalmente inabarcables en una película, a mí me parece, ¿no? Por supuesto. Yo no en ningún sentido quería dar cuenta de todo esto, ¿no? Y la película, un poco para completar esta experiencia, es un diario, ¿no? También. Entonces está segmentada por días. Yo te voy contando justamente los días y lo que logré filmar. Y mira, estás viendo 3 días en la vida de esta gente, más allá de eso debe haber, pero que te puede dar cuenta de una totalidad, vamos a decir, ¿no? Y como cineasta, ¿no? Vamos a decir, dentro del el interés estético del proyecto, ¿no? Yo sentía que lo subexpuesto, lo sobreexpuesto, la falta de calidad, la falta de resolución, te hace mirar. Te hace sentir que hay un problema, ¿no? Que hay algo que está mal, ¿no? Esas imágenes degradadas no te dicen... ¿no? Y yo entonces, bueno, apropiándome un poco de esto. ¿Podría compartirles un tercer momento? Por favor. Quizás un poquito más extenso ahí para que tengan como una cierta variedad, ¿no? Y con eso ya vamos para allá. A ver.
Igual yo no quiero que se nos escape el tema de cuál va a ser el recorrido de la película. Si quieres lo dejamos para cerrar, ¿sabes? Porque si no se puede ver en Cuba, si la gente que aparece en la pero película fíjate, quiere que se vea. claro, Sí. tampoco lo sé, fíjate, no lo tengo muy claro, pero creo que va a ser el recorrido que conocemos, Livia, ¿no? Este recorrido de festival, o sea, se estrenó en un festival de documentales en Holanda, en IDFA, y de ahí entonces este mes va a estar proyectándose en Hot Dogs, en Canadá, o sea, como un circuito de festivales, vamos a decir, que son el circuito tradicional de festivales de cine de arte que más o menos conocemos, ¿no? Claro, pero esa función que los personajes de la película quieren que tenga la película, de que les ayude de alguna manera o de que les narre o incluso que sus Claro. propias familias en Cuba lo vean, o sea, eso no lo va a tener. Quizás inmediatamente no, pero ya como le decía un poco a David, no es una obsesión tampoco, ¿no? Yo creo que no es una película que yo hice en el sentido de usarla como una herramienta polémica para, ¿sabes?, poner sobre la mesa y a partir de ahí. No, yo creo que justamente para promover este tipo de conversación, punto, ¿no? Pero sobre todo, yo lo decía al inicio, ¿no? Hay una frase de John Berger que yo siempre recuerdo, ¿no?, que quiero mucho, ¿no?, donde él dice, bueno, el activista actúa sobre la realidad, ¿no? Y el creador actúa sobre la forma. Por tanto, yo intenté no olvidar eso, ¿no? Intenté actuar constantemente también un poco sobre la forma, promovido, sin duda, ¿no?, por una realidad. Entonces, esa es un poco yo también estoy lleno de incertidumbres, ¿no? Cónchale, pero tendremos que ver en qué festival puede insertarse aquí en Ecuador, de los festivales que hagan la escuela de cine. En el EDOC no se puede. Pudiera, a lo mejor. O sea, sí, el EDOC me parecería el más, más acertado, ¿no? Pues ahí vamos entonces, claro, ¿cómo no? Sí, no, y pudiéramos hacer también, aunque no estés en Ecuador, o sea, un cineforo contigo, pues también en este caso, ¿no? Otra intervención tuya, ¿no? Después de pasar toda la película, eso que sería totalmente posible, ¿no?, en esa situación. Cómo no, pues encantado. Muchas cosas, este fragmento que has puesto, ¿no? Aparte de que quería seguir viendo, despierta un montón de cosas, ¿no? Sobre todo para mí ese montaje entre el yo soy Fidel y el queremos pasar, esos dos gritos está hablando mucho de ti, ¿no? De tu postura frente a lo que estás filmando, y más que de ellos, ¿no? Y a eso me refería al principio cuando te presenté con esta suerte de lirismo, que me ha gustado mucho cómo lo has expresado con la frase de Berger, ¿no? De ir a la forma. El activista actúa en la realidad y el artista en la forma, y ahí en ese corte A del yo soy Fidel al queremos pasar, ahí estás tú. Me gusta mucho eso. No sé si alguien tiene preguntas, creo que hay demasiadas preguntas como para concentrarla en una sola, pero hablen, levanten los micros, pregúntenle. Yo voy a callar para dar paso a otras personas, o sea, en este caso hay muchas cosas interesantes, ¿no? Gracias, David. Un abrazo. Bueno, pues si no hay nada más, sí. Qué pena. Bueno, Francisco. Sí hay. Qué pena, sino que yo estaba aquí como haciendo otras funciones. Bueno, te felicito, Marcel, muy chévere, muy bacano, diríamos, como decimos por acá, ese testimonio presentado en una cinta, en una pantalla. Yo te hice una pregunta ahí por el chat, que si en carne propia has vivido una reacción de un ente gubernamental opinando sobre tu trabajo, si ya sea positiva o negativamente. Y lo otro era que uno cuando, bueno, soy artista y pintor, uno se sienta, mira la pared a reflexionar, a pensar en algún proyecto que le aparezca o el entorno social te invita a que tú crees una obra a partir de un tema, desde un concepto, ¿no? ¿Qué puedes decirme o qué te ha generado, si has escuchado noticias, yo creo que sí, de lo que está pasando actualmente con la frontera con México, Cuba, de que mandan a los niños de 8 o 10 años a cruzar solos esa frontera y la situación que ellos viven, cuentan después de lograr cruzar la frontera? Eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención y he comenzado a hacer unos apuntes
porque es un tema, hablando de lo tuyo, de los cubanos, no sé, pues, qué punto de vista tienes con esto sobre los niños que cruzan una frontera solos, aparentemente solos. Y te Sí, felicito una vez más. gracias, Javier. Mira, una de las cuestiones que puede plantear como dificultad este tipo de películas es justamente dónde acaba, dónde terminas, ¿no? Porque es infinito, o sea, tienes que tener, vamos a decir que muy en claro que vas a filmar un fragmento que va a dar certeza o va a dar cuenta un poco de un todo, porque no termina, imagínate ahora el efecto de esta misma migración pero con COVID, ¿no? Eh, todo cambia, todas las dinámicas cambian, la política en las fronteras, es muy distinto, es absolutamente distinto, ¿no? Entonces, claro, es inabarcable, a mí me parece, es inabarcable. Entonces, bueno, yo me concentré en este espacio y fuera de eso, no tengo un criterio formado, ¿sabes? No podría ir más allá, ¿no? Esta cuestión que tú planteas, tan dolorosa, ¿no? De los niños en la frontera, realmente no he investigado, no podría dar una respuesta así meditada, ¿no? Eh, y bueno, no sé, te agradezco las felicitaciones, pero si eres pintor, sabes, ¿no? Que estos son el tipo de películas o el tipo de cuadros que uno realmente no quisiera tener que hacer, ¿no? Estás lidiando siempre con una parte de la realidad que es muy dolorosa y que en definitiva también involucra otras cuestiones, ¿no? Me preguntabas este asunto de la crítica y por lo general, ¿no? Me imagino que también sospechas que que uno no sigue, no críticas, no acepta, no busca, ni hacia un lado, ni positivas ni negativas, ¿no? Entonces, por lo general no indago mucho en ese mundo, ¿no? Ni oficiales, ni extraoficiales, ni de nada, ¿no? Es algo que en definitiva forma parte, vamos a decir, de la vida social de la película, más que de su vida personal, creativa, ¿no? De su estela, vamos a decir, espiritual, ¿no? Entonces, sí, críticas siempre hay de todo tipo, pero mi naturaleza no está al hecho de quedarme con ellas, recordarlas, guardarlas, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Hace roce que tengo por acá. Entonces, ya te digo, no, tampoco, perdona que no pueda abundar mucho más, pero no, eh, No, fresco, fresco, pero muy bien. Te son dos felicito una vez cosas. más. Gracias, gracias. Marcel, yo quisiera comentar algunas cosas. He estado escuchando atentamente, me parece que es un trabajo muy interesante. En realidad nos quedamos con ganas de verlo todo. De todas formas, siempre estará la posibilidad de que pronto esto sea real, ¿no? Estaba pensando mucho ahora que veo, además creo que es para eso también tu trabajo, para hacernos pensar y para darnos una serie de cuestionamientos. Estaba pensando mucho en el problema de la promesa, es decir, el por qué la gente se mueve, por qué se quiere ir de un lugar al otro, y en medio de ello hay una promesa, ¿no? Y digo, no creo que tenga que ver siquiera con los gobiernos que estén, igual, o sea, las movilizaciones y las migraciones de las personas se dan por una promesa. Es un mundo mejor, es el país ideal. A los latinoamericanos nos han construido esta idea de que Estados Unidos es la sociedad ideal. Mucha gente ha ido para allá, igual creo que a España y a otras partes en Europa, porque claro, no migramos a los países pobres, migramos a los países del primer mundo o de lo que ha sido el primer mundo, ¿no? En ese sentido, claro, siempre está de por medio la promesa del mundo mejor, que además valida cualquier tipo de sacrificio, cualquier tipo de abandono, de dejar, de renuncia, para poder movilizarse y para poder alcanzar ese mundo ideal. En medio de ello, además, pienso también este pensar en las raíces, ¿no? Esto de las raíces que algún rato David mencionaba, recordaba que cuando llegaron los españoles a América, los nativos los vieron en sus balsas, en sus barcos, y pensaron que eran sus casas. Entonces los nativos decían, Yuxi Caimanta, Guairapamushka, que significa fuera de aquí,
Yuxicayamanta, y el Guairapamush, que es una frase a mí que se me hace muy poética, significa hijo del viento. Entonces los veían como hijos del viento, porque no tenían raíces, porque no eran como árboles, porque estaban flotando en los barcos, ¿no? Y a mí esa sensación del hijo del viento, de desenraizarse, se me hace muy poética, pero además muy necesaria. Para mucha gente las raíces, del echar raíces, del ubicarse, ha sido fundamental, pero para otros no. Para otros como que ya nos sentimos un poco más fuera de aquí. Digo, también, ¿no? Yo sé que hay gente que ha querido salir de Cuba, pero también ha habido un montón de gente que ha querido salir de Ecuador y de Argentina y de Chile y de todo lado, ¿no? Y entonces, claro, no es que estamos enraizados y siempre hay esta posibilidad de la promesa más allá. En ese sentido, claro, no tiene que ver con las dictaduras, no tiene que ver ni siquiera con los gobiernos. Posiblemente sí problematiza más y agudiza estos conflictos el problema del poder, cualquier tipo de poder que sea, porque obviamente uno tampoco aquí se siente libre. Hace que menos de un año, en octubre, hubo marchas, movilizaciones, un señor indignado salió hablando y diciendo que cómo era posible que hayan dejado morir a su hermano o algo así, el gobierno. Al día siguiente estaba la policía deteniéndolo por haber sacado un mensaje en Facebook. Entonces, claro, te queda así como la sensación de acá tampoco hay la oferta de libertad. Y esa sensación está constante, está permanente. Y creo que son las cosas que nos mueven, ¿no? Nos mueven constantemente. Eso se me hace sumamente importante pensarlo, ¿no? O sea, en medio de la promesa, también esta necesidad de movernos constantemente, de dejar las raíces en muchos casos, de rehacer esas raíces. Alguien decía, si no estás bien donde estás, muévete, que no eres árbol. Y lo pensaba, pues sí, ¿no? O sea, no estás con esas raíces así. No sé, los latinoamericanos creo que tenemos mucho eso de la familia y estar ahí cercanos y como muéganos y no querer desprendernos. Pero también eso es una formación cultural, ¿no? Esos procesos culturales de cómo nos vemos, de cómo nos construimos nuestras propias identidades, que es un poco lo que hablábamos el día de ayer. Esta construcción identitaria también está en un proceso de cambio constante. En ese sentido, pues cada vez estamos más aislados, más solos. Estas pandemias nos han enseñado además a vivir encerrados y a algunos ya casi ni querer salir y pues ya no importa dónde estés, ¿no? Igual es cierto, ya no importa dónde estés. Pues sí, o sea, creo que en ese sentido es muy interesante el ubicarlo. Estás tratando un tema muy específico, muy concreto, que te es cercano, pero no creo que sea solo un problema de Cuba. Más bien a veces pareciera ser que tienen algunas ventajas, especialmente hacia Estados Unidos, que no tienen los otros, ¿no? Lo que decía Javier, esto de que mandan a sus hijos, a los niños. Algún rato yo hablaba con una mujer migrante que quería migrar para Estados Unidos y decía, pues sí, hay el riesgo de que me violen en la frontera, pero ya voy tomando anticonceptivos por si acaso. Estaba dispuesta a todos. Es que es impresionante cómo con esa promesa la gente está dispuesta a todo. No, por lo que decías, Livia, de que van en short o con sandalias y todo, o sea, eso es lo de menos. Están dispuestos a lo otro, ¿no? O sea, que se me hace impactante. Y es todo por este juego de la promesa, la oferta de un mundo mejor, ¿no? Creo que eso es parte de este juego de la migración y eso se me hace fundamental entenderlo para poder comprender a todas estas personas. Sí, de acuerdo, absolutamente de acuerdo, ¿no? Una cuestión que tú mencionabas tiene que ver con la pertinencia de este relato para los no cubanos, ¿no? O sea, no es una película de cubanos para Cuba, ¿no? Exactamente. Y bueno, en ese sentido yo he abarcado un poco, vamos a decir, mi motivación, ¿no? Mirando esto como una especie de territorio y viéndome quizás como un extraño dentro de este territorio, ¿no? Donde se asiste a una expresión pública del dolor, ¿no? En definitiva, ¿no? Donde hay cuestiones que atraviesan una sobreexposición del individual a través del teléfono, ¿no? Tú estás como asistiendo a un viaje que es muy doloroso y que es muy privado, ¿no?
y de pronto, ¿por qué estamos viendo esto, no? En cierto, eso hay como una pérdida de la individualidad que también dentro de ese sacrificio se puede convertir como una especie de aparente pérdida de la modestia también, porque tú ves cómo reclaman las cosas y tú dices, bueno, pero es que tú estás ahí, yo estoy aquí, soy el oficial, ¿no? Que cada uno en su rol, ¿no? Y bueno, por otro lado, ver cómo la transmisión de este instante que es verdadero, se muestra entonces como un acontecimiento ajeno y casi irreal para un receptor distante, ¿no? Que está detrás de otra pantalla, ¿no? Y todo esto me resulta realmente interesante para trabajar con él, ¿no? Durante la película vemos la ciudad de Panamá, ¿no? Que es como un nuevo Dubái, ¿no? Construyéndose, y tiene un cartel, y el cartel dice: invierte en una vida extraordinaria. Entonces, bueno, es una enorme valla a la entrada de la ciudad que de alguna manera yo siento que hace un énfasis público, ¿no? Como un testimonio en ese profundo camino antagónico que hay en la crisis moral de nuestras sociedades, visibilizando la contradicción entre lo que es ley y lo que es justo, ¿no? Entre la ley y la justicia, ¿no? Lo que en definitiva es hacer cumplir la ley, ¿no? Que es aquí hay fronteras, hace falta un visado, y lo que es justo, que es como otra cuestión, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, amar una película, que yo me inventé un cuento y dije, bueno, esta película va a tener una cosa que yo le voy a llamar montaje destructivo, ¿no? Porque en definitiva se trata de coger estas historias un poco también para hablar sobre esta precariedad, ¿no? La precariedad de la imagen es la precariedad del sujeto, y de alguna manera también la verticalidad del celular, ¿no? Esa opresión donde uno siente mucho espacio vacío a los lados. Esa verticalidad es un poco como un filo, ¿no? Que hiere, que corta, que es incómodo, ¿no? Ver 20 minutos de película así es inquietante, ¿no? Y yo creo que habla mucho de esta carencia, ¿no? De esta textura cargada de incertidumbres, donde todo es a través de fragmentos y relaciones entre un pasado, ese pasado remoto cubano, lo que se quiere, y donde, les digo honestamente, no siempre hay sentido, ¿no? Yo nunca pretendí hacer una película llena de sentido, ¿no? Sino más bien una película que tiene que ser incompleta, ¿no? Que tú dices, bueno, esto, si fuese un objeto, Juan, es una película que se cayó al piso, se rompió y la están proyectando un poco rota, ¿no? Y es eso, porque si no, sería completar una experiencia estética desde la perfección con un proceso que está abierto y que sangra, ¿no? Entonces es un poco esa, vamos a decir, la fuerza, la que yo de alguna manera he sentido, he encontrado, ¿no? Como creador detrás de todo esto que ya sabemos nos duele, ¿no? Y esa es un poco la cosa, ¿no? Livia sabe, Livia conoce, somos grandes amigos, somos familia, Livia y yo, y sabe que tengo un bebé de 1 mes y medio. Entonces, yo no quería decir nada para no meter lo personal. de vez en cuando ha entrado la mamá así, me mira y dice, bueno, pero ¿hasta cuándo es la fiesta, ¿no? Entonces, como que tengo que dejarlos ya. Ya te toca ir a dar la teta. Me toca ir a dar Una cosa, Marcel, perdona, pero quería preguntar, había estudiante nuestro. una persona que quería hacer. Jefferson quería hacer una pregunta, que es estudiante. Claro, dale, gracias. No, ya no tan estudiante, un gusto. Realmente me encantó tu participación, tu presentación. Gracias. Yo la vi más desde el ámbito de productor, que tengo ya 2 años con la productora que formamos, precisamente trabajando temas de pandemia, no solamente refiriéndonos al contexto actual, sino a lo que nosotros interpretamos como una pandemia migratoria, que recula desde que comenzó esta gran marea migratoria desde Venezuela, y que por lo menos para nosotros nos pareció que no respondía a los procesos migratorios y de reconocimiento del sujeto tradicionales, porque encuentran en Guayaquil, que es una ciudad que tiene sus dinámicas, que es justo donde se encuentra la institución que acoge, en este caso, acoge a los docentes, a los profesionales que están haciendo este encuentro, y que además de ser porteña, sigue siendo un puerto pirata.
Y esas posibilidades que ofrece dentro de la construcción social son las que nos han permitido ver la migración desde otra óptica. Y esta que tú nos presentas a mí, por lo menos me trajo a la mente el último cortometraje que produjimos, perdón, respecto a, bueno, ¿por qué emigrar a un país del tercer mundo? Porque quedarte en él, rompiendo esta línea de querer viajar a Europa o a Estados Unidos, Canadá, etcétera, sino quedarte en un país, de nuevo, de tercer mundo, con todas estas dinámicas de dormir en la calle, de no tener que comer, y lo que comentaba Juan Francisco, esa idea del sueño, de la promesa, que al final es la que configura el sujeto, y si somos analíticos de la historia de la humanidad, es lo que ha movido los procesos migratorios e incluso lo que ha permitido la expansión de las sociedades. Esta idea de querer estar mejor. Entonces, en ese sentido, rescato muchísimo la forma en la que has cuidado una narrativa que, como tú bien has dicho, no tiene que tener un sentido final, sino que te muestra las cosas como son sin mucho arreglo, porque a ver, la realidad es como es, y en los procesos migratorios te duele, y si en un momento pasaste hambre y no tuviste para comprar algo, sabes que pasar 4 horas en una esquina, por ejemplo, hablando en términos de el circuito universitario, dedicarse o ver a la persona que está en la esquina de la farmacia muriéndose de hambre con 3 o 4 niños, ponerte a proyectar cómo fue que llegó ahí, si no tiene para un pan, cómo llegó aquí, desde dónde viene, y en este caso, si viene desde Venezuela, cómo fue la salida de ahí. Y ya te digo, en ese sentido yo aplaudo muchísimo cómo se ha realizado el producto que presentaste, porque a mí me costó un montón. O sea, el último producto que grabamos, a pesar de que a mí me invitaron a poderlo presentar en el Festival de la UTLA de acá de Quito, yo dije no, porque me parece que nos pasamos de fuertes en las imágenes, y porque también es este sentido que a veces uno tiene de invadir el espacio del otro sujeto. Y a mí me parece que en tu caso has logrado librar muy bien esa pequeña barrera, llamémosle cognitiva, que te permite ser un realizador al fin y al cabo. Entonces eso para mí es súper importante, porque también me anima a romper esa línea y poder presentar junto con el equipo estas cosas que son reales y que están ocurriendo en una sociedad que se olvida de sus raíces. Yo trato de reflexionar mucho sobre lo radicante en las producciones artísticas a partir de la tesis de Nicolas Bourreau, y encuentro en ello precisamente la forma en la que podemos aproximarnos a repensar estas sociedades. Entonces, nada, agradecerte por esto. Comparto contigo esta idea de que ya están diciéndote hey, la comida. Entonces, nada, ha sido una muy buena experiencia y quería comentarlo en voz alta. Gracias, gracias. Gracias, Jefferson. Dale, Marcel, si quieres te liberamos, que tienes prisa por irte. Muchísimas gracias, no hay palabras para agradecerte toda la generosidad y el estar aquí con nosotros, los fragmentos de la película que sé que son bien sensibles de compartir y de exponer en este momento, pero sobre todo tus palabras, tu experiencia, tu manera de enfrentar el tema, me parece que aporta muchísimo a estos encuentros en los que reflexionamos sobre todas estas cuestiones que hemos planteado, ¿no? De cómo mirar esta realidad, cómo formar parte, cómo esta identidad migrante, de si soy o no soy migrante, si lo firmo desde fuera o no. Y bueno, nada, por eso gracias y hasta siempre. No, gracias a ustedes por en fin, ha sido muy bueno realmente. Y yo insisto, ¿no? Creo que hacen falta más espacios así que podemos apuntarnos ya en su momento, ver la película completa, debatirla, ¿no? Por favor. Dejamos esa invitación ahí sobre la mesa. Genial. Queremos agradecerte muchísimo, Marcel, igual a Livia, a Yulenela, que han participado directamente en esta mesa. Pues en la tarde los esperamos también, tendremos la presencia de Anabel Rodríguez Ríos, estará moderando Claudia Furiarty,
y tendremos como panelistas a Julianela y a David. Entonces, pues va a estar imperdible. Vengan, los esperamos. Y nuevamente nuestro abrazo y nuestra gratitud a Marcel por acompañarnos. Gracias, Marcel. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcel. Vale. Gracias, muchas gracias a Nos vemos ustedes. esta tarde. Un abrazo. Chao. Chao.